Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 35. Ciencia O, en algún lugar dentro de la Tierra. Ubicación. Laboratorio secreto. Un hombre vestido con una capa blanca de laboratorio bajó las escaleras, 1, 2, 3, 4, 5 minutos, antes de llegar finalmente al piso designado. Pasó el tiempo. Ahora, ese mismo hombre estaba encorvado sobre un microscopio, estudiando intensamente algo, mientras otros dos hombres detrás de él garabateaban notas apresuradamente. «Preparad al próximo sujeto de prueba», dijo una voz frágil, casi fantasmal. Los dos hombres, al oír la orden, hicieron una rápida reverencia y salieron corriendo de la habitación, subiendo las escaleras a otro piso sin perder un segundo. Pasó algún tiempo más. El investigador jefe mezclaba ahora cuidadosamente las sustancias y observaba con mirada atenta sus reacciones a través del microscopio. Los dos investigadores regresaron. «El sujeto de prueba está listo. Está esperando en la sala de operaciones», informaron al unísono ambos investigadores. «Bien. Ya pueden irse», dijo el investigador jefe sin siquiera mirarlos. Su mente estaba demasiado absorta en sus experimentos. Los efectos de los productos químicos estaban, francamente, lejos de ser satisfactorios. Punto de vista del investigador principal: he trabajado en varios proyectos secretos para distintos clientes durante los últimos 20 años. Algunos proyectos resultaron impresionantes. Otros, un completo fracaso. Pero el trabajo de hoy es de otro nivel. Arano y yo, nos conocemos desde hace poco más de 2 años. Pero esa historia puede esperar. En una época, era simplemente un científico errante, contratado por quien mejor pagaba. A veces como asistente, a veces como líder de un laboratorio. Con el tiempo, mis habilidades florecieron. Un día, me encargaron crear un veneno extremadamente letal. Lo logré, pero poco después, el veneno fue utilizado para asesinar a un poderoso noble. De alguna manera, las autoridades lo rastrearon hasta mí. Se ofreció una recompensa de 5 millones de ríos por mi cabeza. La recompensa seguía creciendo. 6 millones, luego 13 millones. Y con cada aumento, más cazarrecompensas y ninjas venían a por mi cabeza. Con el tiempo, el calor se volvió insoportable. Ya no podía trabajar con libertad. Tuve que desaparecer. Para sobrevivir, busqué refugio en un pequeño pueblo olvidado en las profundidades de la Tierra. La vida allí era tranquila, hasta que un día, un ninja con el protector de frente irrumpió en mi escondite. En ese momento, pensé que la muerte finalmente me había alcanzado. Pero el destino tenía otros planes. En lugar de quitarme la vida, el joven me habló. Reconoció mi talento, elogió mi trabajo, y luego me hizo una oferta. Trabajar para él en un proyecto secreto a cambio de borrar mi recompensa y un presupuesto ilimitado. El trato fue irresistible. Y así comenzó la verdadera obra maestra de mi vida. Hace 2 meses, desarrollé un líquido que podía hiperacelerar la regeneración humana más allá de los límites naturales, incluso aumentando el chakra. Sin embargo, cada vez que se inyectaba el líquido en un huésped, el sistema inmunitario lo rechazaba violentamente, causando una muerte celular masiva. Tras incontables noches sin dormir, finalmente aislé el problema. Era el sistema inmunitario, que consideraba el líquido un invasor. Ahora, creo que he perfeccionado la fórmula. El paso final. Probarlo en un sujeto vivo. Punto de vista del investigador principal. Dentro de una enorme y estéril habitación blanca, Ogami yacía atado a una cama metálica, con los brazos y las piernas fuertemente encadenados por pesadas cadenas. ¿Recuerdas a Ogami del capítulo 10, verdad? Habían pasado 15 minutos desde que Ogami se quedó solo en la habitación. Los dos hombres que lo trajeron ya se habían marchado. El silencio era denso hasta que una puerta se abrió con un crujido. El investigador jefe entró, con un eco amenazante en sus pasos. Se acercó a una mesa junto a Ogami y empezó a ordenar sus herramientas. ¿Quién eres? ¿Por qué me secuestraste?, gritó Ogami, forcejeando contra sus ataduras. ¿Qué? Sí, esto debería estar bien, murmuró el hombre en voz baja, ignorando las súplicas de Ogami. Dije que me suelten. Gritó Ogami. Aléjate de mí. ¿Qué es eso que estás sosteniendo? Es una simple jeringa, dijo el hombre con una calma inquietante. Sin dudarlo, hundió la jeringa etiquetada como líquido N356B en el cuerpo de Ogami. Ah. Casi de inmediato, el cuerpo de Ogami se cubrió de sudor frío y fuertes temblores le recorrieron las extremidades.
Pasaron los minutos y su ritmo cardíaco empezó a descender peligrosamente. Al darse cuenta de que el cobaye estaba al borde de la muerte, el investigador rápidamente tomó otra jeringa y la inyectó en el organismo de Ogami. El contenido de esta segunda jeringa era una mezcla de su propio diseño prohibido, que mejor no revelar. Milagrosamente, el ritmo cardíaco de Ogami se estabilizó. Aunque su cuerpo siguió temblando un rato más, la vida había regresado. Tras una minuciosa hora de observación, el investigador jefe lo confirmó. La operación fue un éxito. Ahora, la fase final podría comenzar. Dos ninjas entraron y se llevaron a Ogami a una celda. El investigador principal salió de la habitación con una amplia y poco común sonrisa dibujándose en su rostro. Por fin, una buena noticia, reflexionó. Infórmale al Tsuchikage que el proyecto avanza con éxito. Entrega también este informe, ordenó con frialdad. Después de dar sus órdenes, regresó a su laboratorio, ansioso por continuar su siniestro trabajo en el líquido mejorado. En cuanto a Ogami, le esperaba un largo y agonizante camino de experimentación y pruebas. Autor. Hola igual K. Comentario 3 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 36. Economía de Iwagakure. Ubicación. En algún lugar de Iwagakure. Los días transcurrieron lentamente en Iwagakure tras el incidente del examen Chunin. Aunque muchos temían que se intensificara hasta convertirse en una guerra entre Kumo y Iwa, afortunadamente, esto nunca ocurrió. Ya habían pasado unos días desde que Arano esperaba cierto infieme. Finalmente, su secretaria entró en su oficina con un pergamino cerrado. Canalizando una firma de chakra específica, Arano desbloqueó el contenido del pergamino y comenzó a leer. Mientras sus ojos recorrían las palabras, una sonrisa se dibujó gradualmente en su rostro. Nai, informa a Onoki, An, Sori e Imano que tendremos una reunión esta noche. Sí, señor Tsuchikage. Punto de vista. Arano, la reunión de esta noche es crucial. Sin duda, impactará el futuro de nuestra aldea. Por eso convoqué a las figuras más importantes. Estos 4 hombres me ayudan a gobernar Iwagakure. Después de convertirme en Tsuchikage, sabía que tenía que colocar a las personas adecuadas en los roles adecuados para garantizar que mi gobierno permaneciera estable. Seleccionarlos llevó tiempo, pero ahora todos los puestos están cubiertos. Primero está Onoki, el hombre que me enseñó el estilo de partículas, conocido como Hinton. Tiene una gran influencia en la aldea y, como anciano, me aconseja en todo. En segundo lugar, Sori, responsable de asegurar la lealtad de los Anbu hacia mí. Se encarga de la seguridad interna y externa de la aldea, es el capitán del primer equipo Anbu y gestiona todas las operaciones Anbu. En tercer lugar está An, el Jinchuriki de las 5 colas. Ninja experto y amigo fiel, comanda un equipo especial de Anbu dedicado a misiones de alto secreto. Por último, está Imano Aisori, líder de mi clan. Su influencia en la aldea es formidable. Sin él, jamás me habría convertido en Tsuchikage. Claro que 5 solos no somos suficientes para gobernar toda la tierra. Por eso contamos con muchos subordinados y aliados. Más tarde ese día, dentro de la oficina del Tsuchikage. Detrás de un gran escritorio de madera estaba sentado Arano, y frente a él, sus invitados tomaban asiento. Bienvenidos. Me alegra ver que todos se han reunido, a pesar de la poca antelación, dijo Arano, sacando una pila de papeles de su escritorio. Es natural venir cuando llama la máxima autoridad de la aldea, comentó An, mirando a su alrededor para ver si alguien estaba en desacuerdo. Si el Tsuchikage nos ha convocado, debe ser para algo serio, dijo Onoki, con evidente curiosidad. En esta reunión discutiremos el empeoramiento de la economía y también, un determinado informe, dijo Arano, entregando un documento a cada invitado. Página 1. Ingresos globales mensuales. 350 millones de ryo. El 75% de los ingresos proviene de impuestos. Cuando un ninja completa una misión, recibe un pago, pero la aldea se lleva el 15% del mismo. Los comerciantes que operan dentro de la aldea pagan un impuesto del 35% sobre sus ingresos mensuales. Los civiles pagan impuestos de aproximadamente el 25% de sus ganancias mensuales. El 20% proviene del comercio. La tierra posee vastos recursos naturales, siendo el metal de chakra el más valioso. Se usa principalmente para la fabricación de armas, la mayor parte se reserva para uso interno, mientras que el excedente se vende a otras naciones. El 5% proviene de otras fuentes diversas. Desde el final de la Segunda Gran Guerra Ninja, los ingresos mensuales aumentaron un 50%.
Aunque prometedores, nuestros gastos aún superan nuestros ingresos. Antes de la Segunda Guerra Ninja, nuestras reservas sumaban aproximadamente 6.000 millones de ríos. Después de la guerra, se redujeron a 2.000 millones, 200 millones de ríos. Al asumir el cargo, puse en marcha varios proyectos importantes tanto dentro como fuera de la aldea. Tan solo la renovación de la Academia Ninja nos costó 900 millones ríos, con el objetivo de preparar mejor a la próxima generación. En cuanto al informe, el científico jefe ha confirmado que la investigación avanza según lo previsto. Los detalles siguen siendo confidenciales, pero deben saber que, desde el inicio de su investigación, hemos gastado 600 millones de ríos de los fondos del proyecto y más de 1.000 millones de ríos de las arcas de la aldea. Como nuestros gastos superaban nuestras reservas, no tuvimos más remedio que pedir un préstamo. Onoki logró persuadir al daimyo para que nos concediera un préstamo de 2.000 millones ryo, y consiguió la promesa de préstamos adicionales si era necesario. Esta afluencia cubrió el déficit de 300 millones de ríos. Sin embargo, el científico jefe aún necesita una financiación sustancial para continuar. Y ahora, a la página siguiente. Página 2. Gastos mensuales. De 350 millones de ryo. 10 millones para mantenimiento. 130 millones para el desarrollo de las aldeas. 40 millones asignados a la Academia Ninja para recursos y formación. 150 millones para salarios de trabajadores del pueblo. Quedan 20 millones de excedentes. Lamentablemente, 20 millones no son suficientes para financiar todas las investigaciones en curso. Aunque dependemos del dinero del daimyo, no debemos permitirle ganar influencia sobre nuestro pueblo. Por eso os insto a todos a permanecer vigilantes. No podemos permitir que la oposición descubra lo grave que es realmente nuestra situación financiera. Creo que es suficiente por hoy. Se levanta la sesión. Confío en que compartir esta información les haya ayudado a comprender mejor los desafíos que enfrentamos. Comentario 1. Voto 1 restante. Capítulo 37. Detrás de la traición. En algún lugar del país de las cascadas, un grupo de 3 personas caminaba por un denso bosque. Uno de ellos se acercó repentinamente a un árbol y activó un sello oculto. Al activarse, el suelo comenzó a moverse por sí solo, revelando un pequeño pasaje oculto para el grupo. Los 3 individuos descendieron durante un largo rato, adentrándose cada vez más en la tierra. Finalmente, después de un rato, las escaleras terminaron. Los 3 hombres se encontraban ahora dentro de una cueva enorme, aunque llamarla cueva les parecía inapropiado. Del techo colgaban luces, partes de las paredes estaban reforzadas con piedra y metal, y los muebles viejos y desgastados insinuaban que este lugar había existido hacía mucho tiempo. Dentro de la caverna aguardaba el líder de las manos, esperando pacientemente a cierta persona. Los 2 individuos enmascarados que acompañaban a Saseki se alejaron en silencio, dejando solo a Saseki y al misterioso líder de la organización dentro de la caverna. Me sorprende que hayas logrado evadir al Ambu de Iwagakure, dijo el líder con un eco en la voz. Sabes que te están buscando activamente. De no ser por mi intervención, te habrían encontrado. Era solo cuestión de tiempo. Gracias, supongo. Sabes que no te salvaría sin querer algo a cambio. ¿Y eso qué sería? Quiero saber la razón por la que abandonaste tu aldea y te convertiste en un ninja rebelde, y por qué tantos Ambu están desesperados por matarte. Todo empezó hace unas semanas. Retrospectiva. Me llamo Saseki. Tengo 26 años y soy un Tokubetsu Jonin. Y esta, es mi historia. Mi infancia transcurrió sin incidentes. Como muchos otros, soñaba con convertirme en ninja, y tras años de duro trabajo, lo conseguí. Para cuando obtuve el rango de Chunin, la paz se desmoronó y me vi envuelto en la Segunda Gran Guerra Ninja. Luché durante años y, de alguna manera, sobreviví. Cuando finalmente regresé, tenía poco dinero. Las misiones pagaban mal y la economía de Iwagakure estaba en ruinas. Aún así, gracias a mis habilidades, me ofrecieron un puesto en la administración. Una simple tarea. Transportar documentos a almacenes seguros. Los más importantes se guardaban bajo la mansión Tsuchikage, mientras que los menos importantes se guardaban en edificios gubernamentales. Una noche, como ya era tarde y el Tsuchikage estaba ausente, un funcionario importante me pidió que revisara el almacén subterráneo para ver si había algún problema. Quizás me eligieron simplemente porque no quedaban muchos administradores a esa hora. La mansión Tsuchikage es enorme sobre el suelo, pero no es nada comparada con lo que hay debajo. Me quedé atónito la primera vez que lo vi.
5 plantas sobre el suelo, y 10 enormes plantas bajo tierra. Me llevó bastante tiempo bajar a la planta -10, donde se guardaban los documentos más secretos. Mientras cumplía con mis tareas, llevé algunos informes más que necesitaban ser almacenados. Todo marchaba sobre ruedas. Llegué al piso -10, entré al almacén y me puse a trabajar. Esa noche, había pocos guardias, la mayoría apostados en los pisos superiores. Todo iba bien, hasta que se me cayó una caja por accidente. Mientras recogía los papeles dispersos, algo me llamó la atención. Informes ultrasecretos. Me invadió la curiosidad y empecé a leer. Lo que encontré justificó la etiqueta de alto secreto. Relatos detallados de la corrupción, el fraude, el favoritismo y el uso sospechoso de los fondos de la aldea por parte de la facción Tsuchikage. Después de leerlo todo, no pude fingir que no había sucedido. Reuní todos los informes incriminatorios que pude y huí del pueblo, con la esperanza de algún día revelar la verdad. Fin del flashback, esa es mi historia. Interesante, reflexionó el líder. Tengo una propuesta. Entrégame esos documentos y te permitiré unirte a mi organización. ¿Y qué harás con los documentos? Nada por ahora. Pero algún día, podrían ser útiles. En fin, no tienes muchas opciones. O te unes a nosotros o te dejas atrapar por los Anbu de Iwagakure. Me uniré a vosotros, por ahora. Bien, dijo el líder de las manos, arrojándole una capa oscura a Saseki. Punto de vista de la mano 1. Llevo casi un mes en una misión infiltrándome en Takigakure. El líder me encargó de descubrir información sobre un supuesto agua mística que, según se rumorea, aumenta la fuerza. Al principio, aparecí en Takigakure como un shinobi errante, preguntando si buscaban mercenarios. Por suerte, me aceptaron, y ahora realizo pequeñas misiones para ganarme su confianza. Sin embargo, para alcanzar la información que el líder desea, debo ascender más alto dentro de su jerarquía. En general, la fuerza de Takigakure palidece en comparación con las aldeas principales. Tienen pocos Jonin de Tokubetsu y aún menos. Así que, cuando alguien como yo apareció ofreciendo sus servicios, se mostraron muy entusiasmados. Independientemente de cómo me vean, me quedaré aquí por bastante tiempo. Fin del punto de vista narrador. Las aldeas ocultas se están recuperando de la guerra anterior a su propio ritmo. Pero una cosa es segura, una tercera gran guerra ninja se avecina en el horizonte. Comentario 2. Voto 1 restante. Capítulo 38. El paso del tiempo. Después de que Sasaki escapó de Iwa, se enviaron numerosos Anbu para rastrearlo, pero ninguno tuvo éxito. Y a medida que pasaba el tiempo, los equipos fueron convocados nuevamente a la aldea. El Tsuchikage y su aliado más cercano vieron la necesidad de expandir su ejército para planes futuros, por lo que pidieron un gran préstamo al daimyo a cambio de ayudar al hombre a deshacerse de algunos enemigos. Mientras tanto, en Konoha, el tercer Hokage continuó con su política de no hacer nada, a pesar de no ser el mejor gobernante. Konoha sigue siendo la aldea ninja oculta más poderosa. Mientras Hiruzen se sienta en su oficina, dándole todo el trabajo sucio a Danzo, el Raikage está trabajando muy duro, expandiendo el ejército y la economía de su aldea. Durante este tiempo, el líder de la mano mantuvo un perfil bajo. Con suficiente dinero para su plan, convocó a todos los miembros de su organización a un escondite secreto, excepto a la mano 1, quien cumplía una misión especial. El líder de la organización secreta era el único que sabía para qué se estaba preparando el grupo. La tierra del remolino está controlada por un solo clan, el clan Uzumaki, un poderoso clan cuyos miembros poseen reservas de chakra excepcionales. También es el clan con los ninjas más hábiles en Fuinjutsu y sellos. El clan Uzumaki monopoliza el Fuinjutsu y los sellos, lo que les genera grandes ingresos, pero también les granjea numerosos enemigos. Mantienen una estrecha relación con Konoha, pero todas las demás naciones desean su técnica. La situación es tensa dentro de la aldea ninja, con rumores circulando de que una coalición de aldeas ninja ocultas atacará al clan Uzumaki. Año 54. El Tsuchikage ha estado gobernando Iwa durante aproximadamente un año. Durante este periodo, ha logrado solidificar su control, instalar a su aliado en la posición más alta y marginar cualquier indicio de oposición. El título de Tsuchikage ahora está seguro en sus manos. La buena situación del Tsuchikage no significaba que todo estuviera bien en la aldea. Primero, la aldea se vio en una situación difícil, al tener que pedirle dinero prestado al daimyo. Solicitar préstamos cuantiosos al daimyo podría potencialmente reducir el control de Arano sobre Iwa. Otro problema importante fue la recuperación de la fuerza ninja.
Después de la Segunda Gran Guerra Ninja, Iwa perdió una gran cantidad de ninjas expertos, dejándolos solo con un número limitado de Jonin a su disposición. Los ninjas con rango de Jonin son considerados los mejores entre los mejores. La pérdida de muchos de ellos puede ser un golpe devastador para cualquier aldea. La recuperación de la pérdida de un ninja Jonin nunca está garantizada, ya que depende completamente de la capacidad de cada ninja para convertirse en Jonin. En el caso de Iwa, el problema es la lenta recuperación de su fuerza de élite. Con el paso de los meses, la situación en cada aldea cambió rápidamente. Las enormes pérdidas sufridas durante la Segunda Gran Guerra Ninja, así como la lenta recuperación de las grandes aldeas ninja, hicieron que las aldeas más pequeñas fueran más propensas a iniciar pequeñas escaramuzas. Aunque pocas personas murieron durante estas, la paz que se había establecido comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, el científico jefe secreto de Iwa ha completado la primera versión utilizable de un líquido que mejora la longevidad y las capacidades regenerativas. El Tsuchikage originalmente tenía la intención de producir este líquido en masa, pero no pudo hacerlo porque el líquido había sido hecho especialmente para Arano. Cualquier otra persona indudablemente moriría. Cada líquido tendría que ser hecho para cada persona individualmente y al mismo tiempo ser especialmente ajustado. La persona también debe tener una constitución muy fuerte. No todos pueden usar este líquido. La Tierra del Viento, ubicación Suna. El tercer Kazekage no veía con buenos ojos el futuro de su aldea. La hambruna que azotaba el país desde el comienzo de la Segunda Gran Guerra Ninja seguía causando numerosas muertes a pesar del fin de la guerra. El otrora poderoso ejército que poseían estaba gravemente debilitado. La recuperación de la aldea era muy lenta, pero aún había esperanza para Sunagakure. Hiruzen, el tercero Kage, había acordado formar una alianza con ellos y también venderles comida a menor precio. Suna se benefició enormemente de este tratado, y Konoha lo aceptó por la sencilla razón de que la aldea de la hoja necesitaba un aliado en caso de guerra. Kirigakure, la aldea oculta por la niebla, gobernada por el tercer Mizukage, ha estado siguiendo una política aislacionista desde que el segundo Mizukage murió en la guerra contra Iwagakure. Desde el comienzo de su reinado, el Mizukage se esforzó al máximo por aumentar el número de shinobi talentosos, ya visualizando un conflicto del que saldría victorioso. También fue quien difundió rumores sobre una posible coalición de aldeas ninja ocultas que planeaban atacar al clan Uzumaki. Formar una coalición ayudaría en gran medida a derrotar fácilmente al clan Uzumaki sin sufrir grandes pérdidas, pero obtener sus pergaminos de sello es la principal recompensa. Obtenerlos seguramente no sería fácil ya que todas las partes intentarán asegurar los pergaminos para sí mismos. Pero hasta donde yo sé, el Mizukage está demasiado ocupado con los preparativos de guerra y el plan de formar una coalición con múltiples aldeas ninja, por lo que pensar en cómo conseguir los pergaminos primero será para otro momento. Autor: este es un capítulo antiguo, de hace unos meses. Por cierto, cambié algunas cosas, así que se puede decir que es nuevo. En fin, sé que hace tiempo que no subo nada, pero como tenga más tiempo y ganas de escribir, quizá escriba más capítulos. No sé, ya veremos. Comentario 3. Voto 1 restante. Capítulo 39. El paso del tiempo. Segundo. Nota. Intenté un estilo de escritura ligeramente diferente para este capítulo, tal vez sea mejor, tal vez no. 54 años, acontecimiento importante. Nii Yujito se convierte en Kumogakure. Mi Bijin Churiki Sasori se convierte en Chunin después del año 53, llegó el año 54, y pocas cosas cambiaron. Las pequeñas y ocasionales escaramuzas que ocurrieron se volvieron más comunes y mortales durante el año 54, y las tensiones entre las aldeas ninja aumentaron. Iwagakure, habiendo visto ya el declive del período de paz, Arano el segundo Tsuchikage decidió iniciar una gran remilitarización de la nación de la Tierra. Si bien fue una decisión muy inteligente iniciar la remilitarización de su nación, no estuvo exento de problemas. La preparación para la guerra costó una enorme cantidad de dinero y, adivinen de qué carecía el Tsuchikage, sí, de dinero. El Tsuchikage y sus aliados tuvieron que usar toda su influencia y poder para reunir el dinero necesario. 20.000 millones ryo fue la cantidad que obtuvieron. Por supuesto fue un préstamo que vino directamente del daimyo y otras personas ricas que vivían dentro de la tierra. Por supuesto la mayoría del dinero proviene del daimyo. Por ahora Iwa tenía todo el dinero necesario para continuar con sus sospechosos proyectos secretos y también podía permitirse tener un gran ejército ninja para luchar en caso de guerra, aunque la remilitarización del país llevaría algún tiempo. El plan era simple: reunir la máxima cantidad de shinobi capaces antes de que fuera demasiado tarde.
Konoha el tercer Hokage no estaba nada feliz cuando tuvo que iniciar algunas medidas de precaución en caso de que algo sucediera que pudiera romper la paz creada entre las naciones elementales. Hiruzen no quería expandir su número de ninjas activos, sí, hubo algunas escaramuzas en su frontera, pero estuvo bien, seguramente se calmará bastante pronto. Lamentablemente sus asesores no lo vieron así y prácticamente lo obligaron a tomar algunas medidas de precaución. Aunque las escaramuzas que sucedían en todo el mundo ninja no tranquilizaban al Hokage, todavía había buenas noticias. Tsunagakure había aceptado su propuesta de alianza, tal como el Hokage había planeado. El tratado era muy ventajoso para Suna, por lo que no tenían motivos para negarlo. Y un día más terminó en la vida de Hiruzen, un día productivo, el Hokage estaba seguro de ello. Año 55. Evento importante. Nace Uzuki Yugao Jiraiya, regresa a Konoha desde Ame y se convierte en maestro del equipo 6. Resumen de los años 55, tercer plan Mizukage. Durante este año todo se volvió más claro para todos los líderes de la aldea ninja, excepto para uno. La idea de atacar la tierra de los remolinos se hizo ampliamente conocida por toda la aldea, había mucho que ganar. Esta idea fue discutida entre muchos líderes de la aldea, pero atacar solo sería contraproducente. El clan Uzumaki es un clan poderoso. Muchas aldeas ocultas tenían miedo de ir en contra de los Uzumaki. ¿Por qué? Fue muy simple lo que los Uzumaki habían logrado establecer, una nación gobernada por un solo clan. Ni siquiera la gran aldea ninja oculta pudo lograr tal ajuste. Es por eso que la idea de formar una coalición temporal contra los Uzumaki comenzó a circular entre la jerarquía superior de cada aldea ninja. El que está más feliz por ello es el tercer Mizukage. Su arduo trabajo para manipular a toda la aldea ninja para formar una coalición contra los Uzumaki comenzó a dar sus frutos. Solo unos meses más y todo debería estar listo para la guerra contra el clan Uzumaki. Ya había enviado cartas a todos los líderes de las aldeas sobre la formación de una coalición. Por supuesto Konoha no consiguió uno, tienen una antigua alianza con los Uzumaki, ya había recibido alguna respuesta positiva de ciertos pueblos y era solo cuestión de tiempo antes de que los demás aceptaran. Sí, en solo unos meses la tierra de los remolinos se derrumbará bajo la fuerza unida de prácticamente todas las aldeas ninja. Kumogakure el tercer Raikage está pensando profundamente sobre el evento entrante. Su aldea está bien preparada para todos los eventos futuros entrantes, pero la cantidad de ninjas que perderán la vida seguramente será alta. Desafortunadamente no pudo hacer mucho para reducir la cantidad de muertos, lo único que pudo fue garantizar el bienestar de la aldea, ya que esta era su prioridad. La aldea siempre es primero, luego viene el sentimiento. Tsunagakure el tercer Kazekage no tuvo otra opción que aceptar el ventajoso tratado propuesto por Konoha. Incluso si a algunos ninjas de Suna no les gustó, no importaba que su aldea estuviera en una mala situación, los poderosos Iba y Kumo solo esperaban una oportunidad para atacar. Pero el Kazekage estaba feliz porque el tratado se firmó en el año 54 y ahora es el año 55, y la aldea finalmente se libró de la hambruna gracias al acuerdo comercial entre Suna y Konoha. Tiempo, es lo que más necesitaba el Kazekage, y desafortunadamente para él, tiene unos pocos meses en el mejor de los casos para preparar su aldea para lo que viene. La coalición pronto atacará la tierra de los remolinos, e incluso si Konoha decide apoyar a los Uzumaki, no será suficiente para detener a la coalición. Personalmente creo que Konoha no moverá un dedo para ayudar a los Uzumaki. Si lo hacen tendrán que pelear una guerra contra toda la aldea ninja. El tercer Hokage nunca correrá tal riesgo. Iwagakure todo va bien para Iwa por ahora, solo un pequeño problema. El investigador principal que tenía que crear un líquido para el Tsuchikage que se suponía lo haría más fuerte, todavía no llegó. La excusa del investigador principal fue que todavía necesitaba hacer algunos cambios en él, pero un retraso de 2 años no era algo que el Tsuchikage esperaba. La cantidad de dinero que habían invertido en este proyecto era asombrosa, mientras que todavía había otros proyectos. Cada día de retraso le está costando una fortuna a la aldea oculta de Iwa. Pero el Tsuchikage no tenía ninguna solución alternativa en la mano, por lo que solo tuvo que esperar, mientras enviaba al investigador principal los fondos necesarios para continuar con el proyecto. También encargó a algunos hombres que crearan algunas instalaciones ocultas más, que seguramente serán útiles en algún momento. Comentario 1. Voto 1 restante. Capítulo 40. La calma antes de la tormenta. Conversación entre Unoki y Arano. Arano. Hemos recibido una carta de la aldea oculta de la niebla. Indica que todas las aldeas que deseen unirse a la guerra contra los Uzumaki deben enviar a sus shinobi al este de la aldea oculta del agua caliente. Allí, los ninjas de todas las aldeas ocultas se reunirán y comenzarán los preparativos para la invasión de la aldea de los remolinos.
Noki. Si queremos sacar alguna ventaja de esta guerra, necesitaremos enviar un número considerable de shinobi. Tampoco podemos permitirnos parecer débiles ante las demás aldeas. Arano. ¿Cuántos shinobi crees que necesitaremos enviar? No lo olvides. Aún debemos proteger nuestras fronteras de posibles amenazas. Noki. En este momento, tenemos 1500 shinobi asignados a la defensa fronteriza, 2500 disponibles para ser desplegados y otros 750 genin que pronto se graduarán de la Academia Ninja. Considerando la necesidad de proteger Iwa y sus territorios, podemos permitirnos enviar 50 Junin, 200 Tokubetsu Junin, 500 Chinin y 900 genin. Esto eleva nuestra fuerza total desplegada a 1650, mientras que 850 permanecen para defender Iwa. Arano. Es una cifra aceptable. En cuanto a quién comandará esta fuerza, serás tú, Noki. Noki. Eso sería un honor. Arano. Pero espera, hay algo más que debemos discutir. Nuestro investigador médico-científico, o como prefiera llamarse, por fin ha completado su proyecto. Pronto recibiré lo que me prometió. Noki. Qué buena noticia. Llevan mucho tiempo esperando esto. Nos costó una fortuna, pero ahora que está hecho, tendremos más fondos disponibles para otras necesidades. Esto es genial para Iwa. Arano. No me olvido de tu apoyo, Noki. También le pedí a nuestro investigador que creara algo para ti. Arano saca una jeringa de un estuche metálico. No es tan avanzado como lo que yo consigo, pero aún así debería beneficiarte. Según el investigador, prolongará tu esperanza de vida, mejorará ligeramente tu regeneración corporal e incluso podría mejorar tus reflejos. Noki. No me lo esperaba, pero te lo agradezco mucho. Será muy útil. Arano. No hay problema. Ayudar a un amigo es algo natural. Noki. Si me disculpan, tengo mucho que preparar para la próxima guerra contra los Uzumaki. Me quedaré en Iwa una semana antes de partir hacia la región de Aguas Calientes. Arano. Una última cosa, Noki. La guerra contra los Uzumaki es solo el principio. La destrucción de su clan debilitará gravemente a Konoha. Sin sus aliados de toda la vida, solo les quedarás una. Y una vez que esa alianza se ponga a prueba, la poca paz que quede se derrumbará. Punto de vista de Arano, la situación es sombría. La guerra se avecina, y ninguna aldea oculta está realmente preparada para ella. Ninguno de nosotros tiene la fuerza para dominar rápidamente a los demás, lo que significa que este conflicto se convertirá en una guerra de desgaste que se prolongará. Precisamente por eso necesito este líquido. El supuesto investigador principal me ha prometido grandes cosas. Considerando el dinero que ha recibido para desarrollarlo, espero resultados significativos. Llegará pronto, trayendo consigo su invento. Pero por ahora, debo centrarme en asuntos más urgentes. Iwa se encuentra sola, sin aliados, lo que nos pone en una posición vulnerable. Esos bastardos de Suna sin duda intentarán arrebatarnos territorio, y con su alianza con Konoha, podríamos vernos obligados a entrar en guerra contra dos aldeas ocultas. Por no hablar de las aldeas más pequeñas a lo largo de nuestras fronteras que podrían intentar algo oportunista. Y luego está el Raikage. Esa escoria me odia y seguramente buscará la oportunidad de debilitar a Iwa. 3 grandes aldeas ocultas como enemigos potenciales, y también un puñado de pequeñas. Simplemente perfecto. Si atacan primero, estaremos en serios problemas. Necesitamos tomar la iniciativa con un ataque preventivo. Es la única manera de asegurar una posición defensiva más sólida. Debo prolongar la guerra y tomar la decisión solo cuando nuestros enemigos estén en su punto más débil. Aún así, no estoy demasiado preocupado. Iwa no estará solo en esta guerra. Todas las naciones acabarán luchando entre sí. Y esta guerra, a pesar de sus riesgos, presenta una gran oportunidad. Gracias a los Anbu, he obtenido información valiosa sobre una sustancia llamada agua de héroe, ubicada en Takigakure. Supuestamente, multiplica por 10 el chakra de quien la bebe, aunque a costa de acortar su vida útil. Desafortunadamente, este aumento de chakra es solo temporal, lo que la hace poco ideal, a menos que uno ya tenga una larga vida útil. Aún así, su utilidad es limitada. Los Anbu hicieron un excelente trabajo recopilando esta información. El investigador principal estará encantado con mi próxima solicitud. Crear una versión del agua heroica que multiplique por 10 el chakra de forma permanente. Combinado con el líquido que ya me está preparando, confío en que me convertiré en el Kage más fuerte de la historia. Aún hay tiempo. Takigakure solo produce el agua del héroe en raras ocasiones, y ahora mismo no le sobra.
De todas formas, no es que la cedan de buena gana. Tendré que encontrar la manera de convencerlos. Nota del autor. Hola, comentario 1, comentario voto 1 restante capítulo 41. Tiene que ser así. Un mes después, en algún lugar al sureste de la aldea oculta de las aguas termales, un solitario tramo de costa se unía al mar embravecido. Allí se encontraba una ciudad solitaria y en apuros, con su puerto medio olvidado bajo una interminable capa de niebla. Normalmente, el tranquilo bullicio del pueblo apenas era notable. Hoy, sin embargo, sus calles vibraban con la fuerte presencia de shinobi. Cientos de ellos, envueltos en los estandartes de diferentes aldeas, se mantenían hombro con hombro bajo el tenue velo de una alianza. Noki observaba desde la distancia, con los brazos cruzados. Alianzas temporales y construidas solo sobre el miedo y la codicia. ¿Cuánto tardarán en desmoronarse? Un breve paseo tierra adentro reveló un extenso mar de tiendas, con miles de banderines ondeando bajo un cielo gris preñado de lluvia. En el corazón del campamento se alzaba la tienda de mando más grande. Ningún guardia patrullaba la entrada, pues dentro se sentaban guerreros de clase Kage lo suficientemente poderosos como para disuadir la traición con su mera presencia. Consejo de guerra. El Noki dio un paso al frente, respondiendo a todas las miradas sin dudarlo un instante. La mañana es nuestra mejor oportunidad, declaró en voz baja. Abordaremos los barcos al amanecer, cruzaremos a la isla Uzumaki y, al mediodía, les daremos un golpe de gracia. Nuestros números los abrumarán antes de que puedan organizar una defensa adecuada. Ningún plan sobrevive al primer contacto, pensó, pero una fuerza aplastante podría sepultar su voluntad de luchar. El tercer Mizukage se inclinó con voz mesurada. La mayoría de estos barcos son cortesía de mis fuerzas y de los daimyo del país del agua caliente. Unos necios codiciosos que esperan ganancias, no naves hundidas. Un ataque nocturno nos ahorra pérdidas innecesarias. Noki entrecerró los ojos. Proteger los activos por encima de la estrategia, predecible. El líder de la aldea oculta de las aguas termales, con la ambición encendida en la mirada, habló a continuación. Tenemos más de 6.000 ninjas aquí. La victoria está asegurada. No arriesgaremos nuestras tropas ni nuestros barcos en un asalto precipitado a plena luz del día. Un estruendo sordo sacudió la tienda cuando el tercer Raikage se alzó en toda su imponente estatura. Nuestra verdadera amenaza es el Hokage, gruñó. Si Konoha interviene, sangraremos. Debemos acabar con los Uzumaki rápido, es la única manera. Rompiendo la tensión, la voz del líder de la cascada oculta fue como el acero. Ataca ahora, mientras buscan defensas. Cada momento que esperamos, descubren nuestros planes. Noki tamborileaba con los dedos en el brazo, agotando la paciencia. Parece que estamos en un punto muerto. Muy bien, votemos. ¿De día o de noche? El gesto sereno del Mizukage fue todo lo que necesitaban. Se alzaron las manos para un ataque nocturno. El tercer Mizukage, el líder de las aguas termales, el líder de la aldea de la escarcha y el líder de la aldea del valle. Noki entonces alzó la suya. Para un asalto diurno. Yo, el tercer Raikage, el líder de la aldea de la hierba, el líder de la aldea de la lluvia y el líder de la aldea del sonido. De 5 a 4. La voz del Noki resonó. Está decidido. Atacaremos al amanecer. Si alguien se opone, que hable ahora. Un encogimiento de hombros desdeñoso del Mizukage dio por concluido el debate. Terminemos con esto. Noki inclinó la cabeza una vez. Bien. Esta noche nos preparamos. Mañana zarparemos al amanecer. ¿Están listos los barcos? La leve sonrisa del Mizukage fue la respuesta. Flotarán y nos llevarán la victoria. Al disolverse el consejo, cada líder se desvaneció en la noche. Su precaria alianza se mantenía unida solo por la desconfianza mutua. Ya están afilando sus cuchillos, reflexionó Noki. Una vez que los Uzumaki caigan, comenzará la verdadera guerra. Más tarde la tienda del Noki. El Noki regresó a su tienda, donde un puñado de Chunin esperaban bajo la tenue luz de las linternas. Entre ellos se encontraba Azora, con su máscara Anbu bajo el brazo y la mirada siempre atenta. An y Yusu habían sido enviados a misiones separadas, dejándola sola al lado del Noki. Azora asintió brevemente. ¿Qué tal? Noki se dejó caer en una silla desgastada con un gruñido. Accedieron. Ataque del amanecer será. Una lenta sonrisa burlona curvó los labios de Azora. ¿Y nuestro siguiente paso? Se recostó, con la mirada perdida en las sombras que se arremolinaban. Por ahora, nos preparamos. Una vez que los Uzumaki caigan, les arrebataremos sus técnicas de sellado y todos los tesoros que dejen atrás. No tiene sentido seguir luchando hasta entonces.
Lo hace parecer tan simple, pensó Azora, pero cuando la sangre se derrama, las alianzas arden más rápido que el papel en las llamas. La silenciosa afirmación de Azora entendido. Me encargaré de las tropas quedó suspendida en el aire como una promesa. Con una rápida y formal reverencia, salió de la tienda, mientras el otro Junin se perdía tras ella en las sombras de la noche. Noki exhaló, sintiéndose abrumado por la repentina quietud. Pasaron unos instantes antes de que se hundiera más en la silla, mientras las paredes de lona crujían suavemente a su alrededor. Extendió la mano hacia una pequeña caja a su lado y sacó la jeringa. Su líquido brillaba con un brillo sobrenatural. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice, observando la luz danzar dentro del cristal. Dicen que prolongará mi vida, agudizará mis reflejos, me hará más fuerte. ¿Pero a qué precio? Dejó la jeringa con cuidado, con la mano aún sobre ella. Todavía no. No había necesidad de apresurarse. Afuera, el campamento bullía con órdenes susurradas, el roce de las espadas al afilarse y silenciosas oraciones a dioses que llevaban mucho tiempo en silencio. Noki cerró los ojos y exhaló lentamente. Mañana, la sangre correrá. Y de esa sangre, se forjará un nuevo futuro. Cueste lo que cueste. Hola, sí, ha pasado mucho tiempo. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 42. La primera batalla. A través de los mares agitados y tormentosos, se podían ver cientos de barcos cortando las olas, navegando implacablemente hacia la isla Uzumaki. Finalmente, la flota llegó a la orilla. Uno tras otro, miles de shinobi desembarcaron, tomando rápidamente el control de la playa con precisión militar. Más rápido. No tenemos todo el día. Ladró el Raikage con una voz retumbante. Aún tenemos que abrirnos paso a través del bosque y lanzar el asalto contra el clan Uzumaki. A su orden, los ninjas se apresuraron a completar sus tareas. Se decidió que unos cientos se quedarían para proteger los barcos, mientras la fuerza principal avanzaba tierra adentro para atacar el corazón de la fortaleza Uzumaki. Tal vez ni siquiera saben que estamos aquí, murmuró un Chunin de la aldea oculta de la niebla. Lo saben, replicó otro Chunin con severidad. Los Uzumaki tienen espías. Nos han estado vigilando. El enorme ejército de shinobi se adentró en la espesura del bosque, pero todos conocían la verdad. El clan Uzumaki no eran simples guerreros. Maestros en técnicas de sellado, expertos en jutsus, no se quedarían sentados esperando a que la muerte llamara a su puerta. Un ninja de la aldea del sonido oculto se movió descuidadamente. De repente, extraños símbolos triangulares ardieron bajo su pie, un sello, activado por su propio paso. El suelo explotó violentamente, aniquilando todo en un radio de 30 metros. ¡Cuidado!, gritó Noki de Iwagakure. Los Uzumaki han atrapado a todo el bosque. Azora. Envía a nuestros mejores para detectar y desactivar sus trampas. Se tomaron precauciones, pero no fue suficiente. En las siguientes horas, docenas de trampas más detonaron, cobrándose la vida de innumerables shinobi. Obligada a adaptarse, la coalición se dispersó, ampliando la distancia entre cada ninja para minimizar las bajas. Azora, al frente de una unidad de 100 hombres procedentes de la piedra oculta, recibió la orden de explorar el camino. Pero lo que les esperaba no era un camino vacío. Era una emboscada. 200 ninjas Uzumaki se interpusieron en su camino, silenciosos e inflexibles. Ambos bandos se miraron fijamente, la tensión espesa como la sangre. Un movimiento en falso podría encender la batalla. Los Junin concentrarán el ataque en un punto y romperán el cerco, ordenó Azora con frialdad. Los demás, mantengan su posición. Ganen tiempo. Yo mismo me enfrentaré a los más fuertes. Sin dudarlo, el shinobi de Iwa obedeció. El Junin se lanzó hacia adelante, con el objetivo de destruir la formación de los Uzumaki. Mientras tanto, Azora se quedó atrás, con los ojos fijos en el comandante enemigo. Entre los Uzumaki, un ninja se destacó. Seguramente el comandante. En un borrón de movimiento, masacró a Iwa Chunin tras Chunin, abrumando incluso a los Junin con su dominio del jutsu y el kunai. Azora observó atentamente. Cuando el ninja Uzumaki se acercó para asestar un golpe mortal a uno de sus Junin, ella reaccionó lanzando un kunai. El enemigo se vio obligado a desviar el ataque, perdonándole la vida al ninja de Iwa por un latido más. Así que tú eres quien está dirigiendo esta trampa, dijo Azora en voz baja. No es una mala estrategia. No tenemos nada que discutir, espetó el guerrero Uzumaki. Todos morirán aquí. Con rápidos sellos manuales, desató una enorme bola de fuego que rugió hacia ella.
Azora, construida para la velocidad, podía esquivarlo fácilmente, pero los soldados detrás de ella no podían. No había elección. Golpeando las palmas de las manos contra la tierra, rugió. Liberación de agua. Ola ascendente. Una colosal oleada de agua estalló, chocando contra el infierno. Las dos técnicas colisionaron en una explosión de vapor, tragando el campo de batalla en una densa niebla. Azora saltó hacia los árboles y lanzó un kunai contra Uzumaki, pero este lo evadió con facilidad. TCH, no tiene sentido, murmuró. Formando nuevos sellos, gritó. Liberación de agua. Serpientes de agua. 4 enormes serpientes de agua pura surgieron, deslizándose y lanzándose hacia su presa. Uzumaki intentó responder con un jutsu, pero era demasiado lento y se vio obligado a esquivar frenéticamente. Una serpiente atacó, desgarrando su pierna, y la sangre brotó al suelo del bosque. Azora observó con frialdad. Tú, Uzumaki, tus habilidades de sellado son incomparables. Ni siquiera nuestros mejores guerreros pueden igualarte. Pero después de esta guerra, eso cambiará. El Uzumaki no dijo nada. Azora continuó, su voz atravesando la niebla. ¿Por qué no usas tus técnicas de sellado? ¿Son demasiado lentas para activarse en combate? ¿O simplemente te superan? Los Uzumaki intentaron formar sellos, pero las serpientes de agua lo atacaron nuevamente, rompiendo su concentración. Basta de hablar, siseó Azora. Esto se acaba ya. 2 de las serpientes se escondieron bajo tierra mientras las otras seguían atacando. Uzumaki contraatacó desesperadamente, defendiéndose de las amenazas visibles, pero entonces, sin previo aviso, una serpiente surgió desde abajo y se estrelló contra él. Azora se movió para matarlo, con un kunai destellando en su mano. Uzumaki apenas lo bloqueó, pero ya estaba rodeado. Las serpientes se acercaron. En un instante lo destrozaron. Le arrancaron miembros, le aplastaron huesos y esparcieron sangre sobre la tierra rota. El comandante ninja cayó, roto y moribundo, su sangre carmesí manchó el suelo de su hogar ancestral. Los Iwa Junin lograron romper el cerco, aunque a un costo terrible. Ensangrentados, golpeados y de luto por sus muertos. Con su líder asesinado, el espíritu de los luchadores Uzumaki se quebró. Cayeron, uno por uno, ante el despiadado asalto de Azora y los implacables Junin. Aunque la emboscada había sido inesperada, esta sangrienta batalla marcó la primera victoria amarga en la brutal guerra contra el clan Uzumaki. Hola, he hecho una larga pausa, no sé si los capítulos son mejores o peores que los anteriores, esperemos que sean mejores. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 43. La caída del clan Uzumaki. La caída del clan Uzumaki. Las fuerzas de las aldeas ninja aliadas avanzaron a través de los densos bosques, acercándose cada vez más a la gran ciudad donde residía el clan Uzumaki. A pesar de su implacable avance, el propio bosque contraatacó. Los Uzumaki habían tendido innumerables trampas, y cada vez que la alianza era sorprendida, los ninjas caían. Sin embargo, por muchas vidas que se cobraran, no fue suficiente para detener el avance de la coalición. Mientras la alianza sufría pérdidas, los Uzumaki pagaron un precio aún más alto. Todas las aldeas a lo largo del camino de la alianza fueron asaltadas sin piedad. Sus habitantes masacrados, sus hogares reducidos a cenizas. Los pocos cientos de ninjas Uzumaki enviados para frenar el avance del enemigo lucharon con valentía, pero sus esfuerzos apenas hicieron mella en la enorme fuerza que se abalanzaba sobre ellos. Azora, comandante de una de las unidades de la alianza, aplastó una emboscada Uzumaki con fría precisión, aniquilando a sus atacantes sin piedad. Pronto llegaron informes. El propio Raikage también se había topado con un destacamento de Uzumaki. La batalla fue brutalmente desigual. La abrumadora fuerza del Raikage dejó a los Uzumaki sin la más mínima esperanza de supervivencia. Simplemente quedaron aplastados, destrozados hasta quedar irreconocibles. La alianza podía permitirse perder soldados. Sus números eran enormes. Pero el clan Uzumaki no podía. Tenían que tener cuidado. Cada luchador perdido era un duro golpe y era necesario mantener a muchos para defender la capital. El clan Uzumaki conocía la verdad en su corazón. No habría victoria contra el poder de varias grandes aldeas unidas. Su verdadero objetivo no era la victoria, sino la supervivencia. Resistir lo suficiente para exiliar a su pueblo y esparcir la semilla de su linaje por todo el mundo. Y aún así, incluso sabiendo que caerían, eligieron luchar, decididos a dejar cicatrices en sus enemigos antes de su inevitable final. Dentro de los muros fortificados de la ciudad Uzumaki, los preparativos finales estaban en marcha.
Cada hombre, mujer y niño capaz de manejar chakra había tomado las armas. El líder del clan, un hombre endurecido por años de servicio, supervisó personalmente la defensa. Las calles, una vez bulliciosas, se habían transformado en un laberinto de trampas, puntos de emboscada y sorpresas mortales, todo preparado para la tormenta que se avecinaba. Un joven ninja Uzumaki corrió al lado del líder del clan con voz urgente. Ya están aquí. Las fuerzas de la alianza están a nuestras puertas. Todos a sus puestos. Ladró el líder del clan, con una voz que atravesaba el miedo como el acero. Y convoquen a los 10 mejores guerreros. Me apoyarán. Las defensas de la ciudad habían sido colocadas con una precisión despiadada. Cuando el enemigo avanzó, la tierra misma los traicionó. Los sellos ocultos en el suelo estallaron, aniquilando a cientos de ninjas de la alianza en una única y devastadora explosión. Y mientras el humo y los gritos llenaban el aire, se dio la señal. A través de los muros y torres, todos los Uzumaki restantes desataron su furia. Un torrente de jutsu elemental, fuego, agua, viento, tierra, relámpagos, cayó en cascada hacia los atacantes, una tormenta brillante y terrible que iluminó el campo de batalla. A pesar de su abrumador número, la alianza tuvo dificultades para avanzar, obligada a defenderse del implacable asalto. Pero aún así, las defensas de Uzumaki comenzaron a desmoronarse. El Raikage, una fuerza de destrucción encarnada, se lanzó contra sus líneas, masacrando a docenas con cada golpe de sus enormes puños. En lo alto, el anciano Olnoki flotaba en el cielo, haciendo llover muerte sobre los defensores. Sus técnicas de liberación de polvo desataron cubos blancos y cristalinos que borraron de la existencia todo lo que tocaban. Y en el caos, el Mizukage desató sus devastadoras técnicas de agua, ahogando y aplastando a los atrapados en su despiadada marea. La defensa, que una vez fue ordenada, se derrumbó en un salvaje combate cuerpo a cuerpo. Los jutsus chocaron violentamente en las calles destrozadas de la ciudad, pintando el campo de batalla con luz, humo y sangre. En medio del caos, Azora se movió con un propósito. Ella y un escuadrón cuidadosamente seleccionado de Jonin de élite habían recibido la tarea de infiltrarse en la ciudad antes que los saqueadores de la Alianza. Su misión: apoderarse de las técnicas de sellado y los artefactos sagrados más valiosos de los Uzumaki. Con los defensores de la ciudad abrumados, pasar las líneas del frente fue casi demasiado fácil. Moviéndose rápidamente por las calles destrozadas, Azora y su equipo llegaron a la sede del clan Uzumaki, un gran edificio ahora casi indefenso. Los pocos guardias que quedaban fueron despachados rápida y silenciosamente. En el interior, el equipo arrasó bóvedas y salas de almacenamiento, reclamando cada pergamino, cada arma, cada reliquia de valor. De vuelta en el campo de batalla, el líder del clan Uzumaki estaba ensangrentado pero firme. Sus guerreros habían caído uno por uno, sus cuerpos esparcidos por el suelo empapado de sangre. Frente a él estaban los titanes. El Raikage, el anciano Olnoki y el Mizukage, monstruos de fuerza que ningún hombre podría esperar vencer. En un abrir y cerrar de ojos, otro de sus camaradas fue destrozado por el brutal asalto del Raikage, su cuerpo destrozado en pedazos irreconocibles. Momentos después, su último defensor fue desintegrado por el liberación de polvo del Noki, dejando solo al líder del clan de pie. Sabía que le esperaba la muerte. Pero si no podía salvar a su pueblo, al menos haría sangrar a sus enemigos. Con firme resolución, hizo una serie de señales con las manos y golpeó la palma de la mano contra el suelo. A lo largo del campo de batalla, sellos explosivos ocultos, colocados en secreto antes de la batalla, cobraron vida. Un momento después, el mundo estalló. Una explosión colosal atravesó ambos ejércitos y se llevó las vidas de miles de personas. El suelo tembló, el cielo ardió y el humo se tragó la ciudad en ruinas. Los Uzumaki habían sacrificado su última línea de defensa en un intento desesperado por equilibrar las cosas, pero a pesar de la devastación, ninguno de los líderes de la alianza había muerto. Los verdaderos monstruos habían sobrevivido. La ciudad cayó. Las fuerzas de la alianza irrumpieron, masacrando a todos los sobrevivientes, saqueando tesoros y prendiendo fuego a todo. La otrora orgullosa fortaleza del clan Uzumaki quedó reducida a nada más que cenizas y ruinas. Se acabó. Más tarde, en las afueras de las ruinas humeantes, Azora se arrodilló ante el anciano Olnoki y le presentó un pergamino lleno de tesoros robados. Anciano Olnoki, dijo con una reverencia, mi equipo ha conseguido asegurar numerosas técnicas de sellado y valiosos artefactos. Olnoki asintió con tristeza. Buen trabajo. Dile a nuestras fuerzas que acampen fuera de la ciudad. Saldremos hacia Iwa al amanecer.
Entendido, respondió Azora, levantándose para cumplir sus órdenes. La noche cayó sobre las ruinas humeantes y los gritos de los moribundos se desvanecieron en el silencio. El clan Uzumaki, una vez poderoso y orgulloso, había sido aplastado, dejando atrás solo brasas dispersas y dolor. Comentario cero comentario. Voto 1 restante. Capítulo 44. La tercera gran guerra ninja. El mundo ninja se había sumido en el caos. La guerra ya no era una nube lejana, sino una tormenta furiosa que envolvía a todas las naciones. Todo comenzó con la caída del clan Uzumaki. Su otrora poderosa fortaleza, impregnada de sellos antiguos y linajes inquebrantables, quedó reducida a cenizas. La alianza de aldeas que había orquestado el asalto se disolvió casi inmediatamente después de consumado el hecho. No había confianza entre estos aliados, solo una ambición compartida. Regresaron a sus tierras natales con el botín en la mano y el sabor de la guerra aún fresco en la lengua. Todos sabían lo que se avecinaba. Durante meses, las escaramuzas fronterizas estallaron como chispas en madera seca, avivando tensiones que llevaban tiempo latentes en las sombras. Pero el momento en que comenzó oficialmente la tercera gran guerra ninja fue evidente. La orden del Mizukage era tomar las ciudades costeras del País del Fuego. Con una precisión escalofriante, sus fuerzas descendieron sobre puertos y puestos de avanzada, interrumpiendo las rutas comerciales y cortando el acceso marítimo de Konoha como una espada cortando la seda. Pero la hoja había estado observando. El Hokage sabía que la guerra era inevitable. Se habían preparado las defensas, elaborado los planes de batalla, considerado las alianzas. Cuando el Raikage lanzó su propio asalto, infiltrando tropas a través de pequeñas aldeas aliadas para atacar desde ángulos inesperados, Konoha ya estaba en movimiento. Las aldeas más pequeñas, atrapadas en el fuego cruzado, suplicaban neutralidad, pero la neutralidad era un lujo que nadie podía permitirse. Las grandes aldeas trataban sus tierras como tableros de ajedrez, librando batallas en suelo extranjero para evitar daños a las suyas. La tierra del agua caliente, situada entre la hoja oculta y la nube oculta, fue una de las primeras en caer víctima. Konoha, deseosa de extender la guerra fuera de sus fronteras, envió fuerzas para establecer bases avanzadas. Pero el precio sería alto. Toda la región quedaría marcada por el fuego, el acero y la sangre. Observando desde las montañas del país de la tierra, Arano Aishni, el Tsuchikage, dio la orden. Las tropas de Iwa debían marchar hacia el país de la hierba y posicionarse en el límite mismo de las fronteras de Konoha. El objetivo: presión, intimidación y, de ser necesario, una invasión a gran escala. Mientras tanto, el Kazekage, siempre oportunista, sopesaba sus opciones. Aunque había firmado un pacto de ayuda mutua con Konoha, principalmente por interés propio, sabía que la arena no se quedaría de brazos cruzados. El desierto se estaba muriendo. Su pueblo necesitaba tierras cultivables, suelo fértil y fuentes de agua, ninguna de las cuales el país del viento tenía en abundancia. Las tierras de Konoha eran ideales, pero estaban demasiado bien defendidas. ¿Y las de Iwa? Todavía fértiles en algunas partes, aunque rodeadas de rocas y terrenos agrestes. Cuando se presentó la oportunidad, el Kazekage actuó. Envió escuadrones de élite para adentrarse en las regiones más exuberantes de la tierra. Iwa respondió con brutal eficacia. Trampas, defensas fortificadas y terreno preparado les permitieron repeler el ataque de la arena con numerosas bajas. El mensaje era claro. Incluso en medio de una guerra global, Iwa no sería tomado por sorpresa. El Raikage también contribuyó a este caos. Mientras sus fuerzas principales luchaban contra las de Konoha, envió escuadrones encubiertos al país de la tierra e incluso al país del agua para sabotear infraestructuras, líneas de comunicación y rutas de suministro. Sus ninjas se movían como fantasmas, quemando almacenes, envenenando pozos y derrumbando caminos. En respuesta, Mizukage se vio obligado a desviar sus ya de por sí limitadas fuerzas, buscando agentes de Kumo mientras fingía, en teoría, que su aldea aún no estaba en guerra con ellos. Todos los bandos libraron esta guerra entre la sombra y el fuego. Tácticas de guerrilla, asesinatos, sabotajes, no se trataba de un combate de honor. Era una guerra de desgaste lenta y agotadora donde los civiles morían de hambre, las aldeas eran arrasadas y ningún bando salía ileso. Pasaron los meses. Los frentes de batalla cambiaban a diario. Una aldea se afianzaba, solo para perderla una semana después. No hubo victorias decisivas, solo ganancias temporales pagadas con sangre. Las grandes naciones se desangraban, misión tras misión. Y aún así, continuaron luchando. ¿El costo? Impresionante.
Miles de ninjas perecieron. Las aldeas comenzaron a reclutar a todos los shinobi disponibles. Los recién graduados de la academia fueron llevados al campo de batalla con apenas entrenamiento. Estos genin, poco más que niños, fueron enviados a matar y morir en el barro. Un genin entrenado en la paz ya era frágil, pero aquellos entrenados en la guerra lo eran aún más, moldeados por la desesperación, no por la disciplina. Su esperanza de vida en el campo de batalla podía medirse en minutos. Los chunin, aunque más experimentados, no bastaban para cubrir las carencias. Los jonin se convirtieron en el recurso más escaso y valioso de la guerra. Un solo jonin de élite podía cambiar el resultado de toda una escaramuza, por lo que las aldeas los atesoraban como oro, desplegándolos solo cuando era absolutamente necesario. Pero nadie tenía suficiente. Todos necesitaban más. Y así, el ciclo se volvió más oscuro. Las aldeas comenzaron a recortar gastos. Los niños fueron adiestrados rápidamente. Clanes enteros desaparecieron de la noche a la mañana, utilizados como carne de cañón o ejecutados por traición. La hambruna se propagó en las regiones periféricas. Bandidos y ninjas renegados asaltaron pueblos aislados. La ley y el orden se desmoronaron mientras las grandes potencias se enfrentaban. Incluso quienes estaban lejos del frente sufrieron. Las cosechas se pudrieron en campos que nadie se atrevía a atender. Los comerciantes fueron masacrados para conseguir provisiones. Las madres vendieron sus pertenencias para alimentar a sus hijos, solo para perderlos a manos de un escuadrón de reclutamiento días después. La tercera gran guerra ninja ya no se trataba de territorio ni honor. Se había convertido en una guerra por la supervivencia. Un mundo envuelto en llamas, donde la única regla que importaba era matar o morir. Y a medida que los incendios se propagaban, una única verdad comenzó a emerger. No importaba quién ganara, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 45. El bosque de los pájaros. El bosque de los pájaros. Entre la tierra de la tierra y la tierra del viento se encuentra un pequeño país, antaño pacífico, conocido como la tierra de las aves. Esta tierra, antaño cubierta de exuberantes bosques verdes y el canto de los pájaros, ahora solo resuena con los gritos de batalla y el entrechocar del acero. Los bosques ya no son un santuario. Están empapados de sangre. Cuando estalló la tercera gran guerra ninja, la aldea oculta en la arena, Sunagakure, fue de las primeras en atacar. Suna envió a cientos de shinobi con el objetivo de conquistar la tierra de las aves y usarla como trampolín para avanzar hacia el territorio de Iwagakure. Pero su asalto sorpresa no quedó sin respuesta. Los ninjas de Iwagakure se alzaron para defender la región, deteniendo el avance y lanzando su propia contraofensiva. La lucha se intensificó rápidamente. Estallaron batallas masivas en la tierra de las aves, obligando a ambos bandos a construir bases provisionales por todo el país para mantener las líneas de suministro y organizar sus tropas. El tranquilo país se había convertido en una zona de guerra. Un visitante misterioso en lo profundo de los densos bosques de la tierra de los pájaros, oculta entre espesas copas, se encontraba una de las bases temporales de Iwa. Dentro, la tensión era alta como siempre, hasta que un chunin entró en la tienda de mando, arrodillándose ante su superior. Comandante, alguien desea hablar con usted. El comandante Iwa levantó la vista de sus mapas. Déjenlo entrar, dijo con calma. Una figura alta entró. Vestía una armadura de color rojo intenso, imponente y formidable. Su presencia irradiaba fuerza. El comandante entrecerró los ojos. ¿Qué negocio te trae por aquí?, preguntó. El hombre asintió respetuosamente. Estoy aquí bajo órdenes directas del Tsuchikage. Es una misión confidencial. He traído una pequeña unidad conmigo. El comandante se recostó. ¿Entonces no estás aquí para ayudarnos en esta batalla? No, respondió el hombre. Nuestra misión es precisa. Solo estamos de paso. El comandante gruñó. Bueno, puedes descansar aquí. Pero si planeas avanzar, ten cuidado. Los ninjas Suna han fortificado sus posiciones. Se han fortalecido. Gracias por el aviso, dijo el hombre. Planeamos pasar por una zona más tranquila. Debería estar bien. Muy bien, dijo el comandante. Pero no se dejen matar. El hombre de la armadura roja hizo una leve reverencia y se dio la vuelta para marcharse. Afuera, 4 shinobi de Iwa esperaban. Descansaremos aquí esta noche. Al amanecer, nos dirigiremos a... Ya sabes dónde, dijo el hombre. Los demás asintieron en silencio y lo siguieron hasta el área de descanso dispuesta por la base.
A pesar de la guerra, les dieron una tienda de campaña cómoda, sin duda un privilegio merecido por su alto rango. En territorio enemigo al amanecer, una luz dorada se filtraba entre los árboles. El escuadrón Iwa se puso en marcha, dirigiéndose a regiones del bosque donde los combates eran poco frecuentes. La tierra de las aves, incluso en tiempos de guerra, conservaba una belleza natural impresionante. Árboles imponentes, ríos como cintas de seda y aves que aún se atrevían a cantar. Se adentraron en territorio enemigo, moviéndose con calma, incluso con lentitud. Era peligroso temerario, dirían algunos, pero el líder de la armadura roja parecía imperturbable. En otra parte del mismo bosque, 3 shinobi de Suna estaban patrullando un sector. ¿Eh? ¿Qué fue ese ruido? Preguntó el más joven del trío, un niño de no más de 10 años. Es solo un animal, respondió el líder Chunin del equipo, mirando casualmente los arbustos. Siempre te asustas por nada, bromeó el tercero, un genin de unos 12 años. El joven frunció el ceño. Capitán, ¿qué hacemos aquí? Llevamos horas patrullando. No hay nada. ¿Podemos volver a la base? Deja de quejarte, espetó el genin. Tenemos una misión. No corremos como gallinas. Silencio, ordenó de repente Chunin. Hay 4 individuos más adelante. Formen, ahora. Los shinobi de Suna se tensaron, colocándose en una formación triangular. Entre los árboles, emergieron 4 figuras. El brillo metálico de las diademas de Iwa relucía a la luz. La tensión crepitaba en el aire. El Chunin estaba a punto de dar la orden de atacar cuando el ninja Iwa más alto dio un paso adelante y levantó la mano. Espera, dijo el hombre con calma, con voz profunda y autoritaria. El Suna Chunin entrecerró los ojos. Dime qué te pasa, ninja de Iwa. Busco a un shinobi de Suna, dijo el hombre. Necesito hablar con tu comandante. Es urgente. El Chunin parpadeó. ¿Qué? No tengo ninguna intención hostil, continuó el hombre. Estos 3 que me acompañan son mis guardias. Nuestra misión es diplomática. El Chunin dudó. Sus jóvenes compañeros estaban visiblemente nerviosos, y el hombre de armadura roja irradiaba poder. Un enfrentamiento podría terminar muy mal. ¿Estás en una misión diplomática? Preguntó el Chunin con cautela. Podría decirse así, dijo el hombre. A regañadientes, el Chunin accedió. No le gustaba, pero era mejor escoltarlos que arriesgarse a una batalla innecesaria. Un encuentro improbable. Los shinobi de Iwa fueron conducidos a lo más profundo de las líneas enemigas, hasta una base provisional de Suna construida a toda prisa en el corazón del bosque. 6 ninjas adultos de Suna se adelantaron al llegar. Parecían escépticos, listos para luchar, pero tras escuchar el informe del Chunin, permitieron que el hombre de la armadura roja avanzara solo. Sus compañeros permanecieron afuera bajo vigilancia, pero les prometieron un paso seguro. Dentro de la tienda de mando, un hombre mayor esperaba, claramente un veterano de la Segunda Gran Guerra Ninja, con el rostro surcado de cicatrices y sabiduría. Examinó a Ann con atención. ¿Entonces has venido a esto? Preguntó el comandante Suna tras escuchar el mensaje de Ann. Interesante, entregaré esta información a los superiores. Tienes mi palabra. Ann asintió. Gracias. Agradezco que te hayas tomado el tiempo. Los 2 hombres, guerreros de naciones opuestas, se miraron fijamente durante un largo instante. No había amistad entre ellos, pero quizás, un atisbo de comprensión. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante. Capítulo 46. Las sombras bajo las cascadas. En lo profundo de la tierra de las cascadas, enclavada entre escarpadas montañas, un denso bosque y un río de suave corriente, se encontraba una aldea tranquila y apartada. El aire era sereno, y el lejano rumor del agua corriendo resonaba como susurros de leyendas olvidadas. A lo largo de los estrechos senderos de tierra y los puentes de madera de esta aldea oculta, 15 shinobi con uniformes estándar de las cascadas patrullaban las calles con mirada penetrante y paso firme. La paz parecía reinar, pero la paz suele ser el disfraz perfecto para algo más oscuro. De repente, algo se movió en las copas de los árboles. Un segundo grupo de ninjas, 10 en total, se movía velozmente por el dosel del bosque, saltando silenciosamente de rama en rama. Eran rápidos, coordinados y portaban la misma insignia de la cascada. En cuestión de segundos, aterrizaron en las afueras de la aldea. Ustedes, dijo el capitán del equipo con voz firme y directa al dirigirse a una unidad de patrulla. ¿Dónde está su líder? Uno de los ninjas que patrullaban se giró lentamente, con el rostro inexpresivo.
Con un tono tranquilo y misterioso, levantó una mano y señaló hacia un grupo de edificios cerca del pozo central. «Está justo ahí», murmuró. El equipo recién llegado avanzó con cautela en la dirección que él les indicó. Al acercarse, una figura alta emergió de entre las sombras. Un hombre de rasgos afilados, semblante sereno y presencia escalofriante. «Tú», dijo el capitán del equipo, «¿eres el líder de estos hombres?» «Sí», respondió, con la misma calma y vacío tono. «Lo soy». «Recibimos un mensaje de socorro de su unidad», continuó el capitán. «Ustedes afirmaron haber encontrado fuerzas enemigas y requerían asistencia inmediata». «Ah, sí», respondió el hombre, con un tono aún desprovisto de urgencia y emoción. Era cierto. Pero ahora, todo está bien. El capitán entrecerró los ojos, y la sospecha se alzó como una nube de tormenta. Algo no cuadraba. Demasiado silencio. Demasiado calma. «Registraremos la zona», dijo con un tono de desconfianza en la voz. «Seguro que, no te importará». El llamado líder no dio ninguna respuesta. A la señal del capitán, el equipo de exploración se dispersó, desplegándose para investigar la aldea. Ninguno de los ninjas de patrulla objetó. Era casi como si no les importara, o como si no fueran capaces de importarles. Uno de los exploradores Chunin, visiblemente exhausto, se tambaleó hacia un pozo cercano, esperando un breve momento de descanso. Se inclinó sobre él, apoyó la palma de la mano en el borde musgoso de la piedra y exhaló. Pero cuando miró hacia las profundidades, sus ojos se abrieron con horror. Allí, apilados en el fondo del pozo, estaban los cuerpos rotos y sin vida de los verdaderos aldeanos. Hombres, mujeres, niños y todos masacrados. «¿Qué demonios?», nunca terminó la frase. Una figura silenciosa apareció detrás de él y le cortó la garganta con un kunai, matándolo al instante. La emboscada había comenzado. Como sombras que se desprendían de las paredes, los ninjas que patrullaban se lanzaron contra los recién llegados con una velocidad y precisión aterradoras. Las espadas centellearon. La sangre salpicó. El aire, antes tranquilo, se llenó de gritos y el entrechocar del acero. El equipo de la cascada no tuvo tiempo de reaccionar. Totalmente desprevenidos, fueron aniquilados uno a uno. El capitán del equipo luchó furiosamente, con los ojos ardiendo de furia, hasta que finalmente fue acorralado por el líder enemigo. «Tú, traicionaste al país de las cascadas», espetó. «Te arrepentirás de esta traición». Pero sus palabras fueron interrumpidas por un kunai que le presionó la garganta. El líder enemigo esbozó una sonrisa lenta y sin humor. «No te diré nada», gruñó el jonin. «Así que será mejor que me mates ahora». En ese momento, una nueva presencia entró en escena. Un hombre alto, vestido con túnicas oscuras y cubierto por una larga capa negra con capucha, se acercó desde el límite del bosque. Su máscara ocultaba su rostro por completo, sin mostrar rastro alguno de emoción. «Saludos, jonin de la cascada oculta», dijo el desconocido en voz baja. «Me alegra ver que has sobrevivido. Alguien con tu fuerza me será muy útil». «Así que eres el verdadero líder», dijo el jonin con amargura. «No te equivoques. Nunca trabajaré para ti». «Ah, sí, claro», respondió la figura enmascarada con una risa escalofriante. «Es natural. Pero no te preocupes, o mejor dicho, no tengo nada de qué preocuparme». La figura levantó la mano. «Smei no Jutsui», técnica de control de vida. Hilos oscuros de chakra emergieron de las yemas de sus dedos, retorciéndose como serpientes. Se dispararon hacia adelante, perforando el cráneo del jonin y clavándose en su mente. El jonin gritó, un sonido crudo y desgarrador, cuando el jutsu hizo efecto. El extraño no lo estaba matando. No, esto era mucho peor. Lo estaba borrando. Los recuerdos se derrumbaron. La fuerza de voluntad se hizo añicos. Poco a poco, la identidad del jonin se consumió, hasta que lo que quedó fue una cáscara vacía. Fuerte, hábil y completamente leal a su nuevo amo. Una marioneta. En ese momento, otra figura enmascarada aterrizó junto al extraño. «Líder», dijo. «Debemos irnos. Este lugar no es seguro. Podrían llegar refuerzos en cualquier momento». El líder asintió, sin apartar la mirada del pueblo lleno de cadáveres. «Sí. Pero capturar a un jonin, fue un riesgo que valió la pena correr». «Sí, líder», dijo el enmascarado. «Servirá bien a la mano». El extraño se dio la vuelta y caminó tranquilamente por el pueblo manchado de sangre. «Vamos, mano número 2. Hemos terminado aquí. Es hora de volver a nuestra base». Punto de vista. Líder de mano: yo, que fui abandonado por el destino, y yo, que no tenía nada y lo tomaré todo. A través del dolor, encontré poder.
Mediante jutsus prohibidos, técnicas ocultas y temidas por las grandes aldeas, me levanté. Sellaron estas artes por cobardía, mientras yo las dominaba en las sombras. Luchad, grandes naciones. Mataos unos a otros. Destruíos en nombre de la paz, en nombre de la fuerza. Y cuando vuestra falsa paz se desmorone, cuando vuestras espadas se desafilen y vuestros corazones se vacíen, me levantaré. No habrá más aldeas ocultas. No más Kage. No más fronteras. Solo yo. Mi ley. Mi regla. Pero por ahora y esperaré. Permaneceré en la oscuridad. Y cuando llegue el momento adecuado y lo tomaré todo. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 47. Ecos de la frontera. La frontera entre la tierra de la hierba y la tierra del fuego siempre había sido un lugar de serenidad. Los campos eran vastos y la tierra se extendía como un tapiz silencioso, interrumpida su calma solo por el ocasional susurro de los árboles al viento. Pero ahora, la paz que una vez definió esta zona había sido destrozada por el devastador conflicto de la Tercera Gran Guerra Ninja. Iwa, la aldea de la piedra oculta, había enviado a sus ninjas a la tierra de la hierba, y en cuestión de días, esta se declaró neutral. Los aldeanos, reacios a involucrarse directamente en el conflicto, permitieron que las fuerzas de Iwa avanzaran libremente por sus tierras. Esta rápida rendición de territorio solo sirvió para aumentar la tensión entre las aldeas ninja a medida que la guerra se extendía. Las fuerzas de Iwa avanzaron rápidamente por el territorio del país de la hierba, con pasos pesados por la anticipación de lo que les aguardaba. Pero, al acercarse a la frontera de Konoha, la aldea oculta de la hoja, aminoraron el paso. Su misión no era asaltar las puertas de Konoha. No se trataba de una confrontación directa. Su objetivo era más sutil. Amenazar la estabilidad de las fronteras de Konoha y debilitarlas drenando sus recursos y desviando su atención. En ese momento, Konoha se encontraba al límite de sus fuerzas. Enfrascada en una encarnizada guerra contra las aldeas de la nube oculta y la niebla oculta, contaban con pocos ninjas disponibles para defenderse de la nueva amenaza de Iwa. Sin embargo, tampoco podían permitirse abandonar sus defensas. El riesgo de que Iwa lanzara un ataque a gran escala persistía. La paz entre las aldeas podía parecer frágil, pero hasta entonces se había mantenida únicamente por un tenso equilibrio de poder. Aunque Konoha no se enfrentó directamente a Iwa, hubo constantes escaramuzas a lo largo de la frontera, brutales e implacables. El conflicto se había prolongado durante meses, y ambos bandos habían sufrido pérdidas considerables. Aunque la victoria parecía imposible, ninguno de los dos bandos podía permitirse rendirse. Ninguno de los dos quería otra guerra prolongada sin un verdadero vencedor, una repetición de las dos grandes guerras ninja anteriores, que terminaron en una tregua precaria. Una tercera guerra solo profundizaría las heridas, dejando a cada Kage, a cada líder de las grandes aldeas, con el peso de consecuencias catastróficas. Dentro de una base de Iwa el viento aullaba a través del campamento mientras los jóvenes ninjas movían rápidamente por la base, el sonido de sus pasos se mezclaba con el distante sonido del metal mientras los soldados se preparaban para otra misión. Date prisa. No tenemos todo el día. Ladró Okura con voz aguda mientras ajustaba el peso de su equipo. Sí, respondió Zato, un joven genin, con un tono desganado, poniendo los ojos en blanco. Desde que te convertiste en Chunin, nos tratas como si fuéramos parte del ejército enemigo. Sí, echo de menos cuando todos estábamos al mismo nivel, añadió Iwame, otra genin de su equipo. En aquel entonces, todo parecía más fácil. Okura les lanzó una mirada severa. Deberían estar contentos de estar vivos. Hemos pasado por cosas peores, y aún tenemos trabajo por hacer. Zato suspiró. Extraño los días previos a la guerra. En aquel entonces, no teníamos que preocuparnos de que cada misión fuera la última. La mirada de Okura se suavizó, pero solo por un instante. Era mejor entonces, sí, pero deberías agradecer a tu estrella que no te enviaran al frente contra Suna. Los Jonin dicen que este lugar es un paraíso comparado con allá. Iwame, siempre curioso, se inclinó. ¿Por qué está tan mal allí? Okura no aminoró el paso al hablar. Es una guerra de verdad, no como esta. Aquí patrullamos la frontera, luchamos contra unos cuantos ninjas de Konoha y regresamos. Pero en Suna, son batallas encarnizadas. A vida o muerte cada minuto. Aquí, seguimos vivos al final del día. Entendido, murmuró Zato. Pero aún así, debemos darnos prisa. No quiero hacer esperar al líder de la unidad.
El campamento bullía de actividad mientras los jóvenes ninjas pasaban junto a los heridos que recibían atención médica, otros que se preparaban para salir de patrulla y los cuerpos de los caídos, cubiertos con telas, a la espera de sus últimos ritos. El aire estaba impregnado del aroma de la batalla. Una mezcla de sudor, sangre y la tensión constante de la guerra. Se acercaron a un Jonin que daba órdenes a otros ninjas, con voz firme pero baja. Okura dio un paso adelante, con la mano apoyada en su bolsa de cuna y la mirada firme. Líder de unidad, hemos terminado nuestra patrulla. Estamos aquí para informar, dijo secamente. El Jounin se giró hacia ellos con expresión indescifrable. ¿No ha habido incidentes, supongo? No, señor. No hay ningún ninja de Konoha a la vista, respondió Okura, poniéndose firme. El Jonin gruñó. Bien. Al menos eso es algo. Tengo una misión de rango B para ti. Las cejas de Zato se alzaron. ¿Una misión de rango B? Pero si solo somos genin, el Jounin rió entre dientes, aunque no había humor en ello. Normalmente, no le asignaría una tarea así a un equipo de tu nivel. Pero no tengo otra opción. Eres lo mejor que tengo ahora mismo. Okura asintió con firmeza. Lo entendemos. Lo daremos todo. Síganme, dijo el Jounin, girándose para guiarlos a una tienda cercana. El interior de la tienda estaba tenuemente iluminado. La única fuente de luz provenía de una pequeña lámpara de aceite colocada sobre una mesa sencilla. Unas cuantas sillas la rodeaban, y el olor a humo flotaba en el aire. Siéntate, ordenó el Jonin, con voz baja y decidida. Los jóvenes ninjas se acomodaron en las sillas, con la mente llena de expectación. El Jonin sacó un pequeño pergamino de su bolsillo, sellado con un sello sencillo pero seguro. Necesito que tomes este pergamino y lo entregues en un lugar específico, dijo, extendiéndolo. No lo abras. Bajo ninguna circunstancia. Esto es alto secreto. Luego sacó un mapa y señaló con el dedo un lugar marcado. Aquí. Un hombre te estará esperando. Dale el pergamino y regresa. El viaje no debería ser largo, pero debes regresar antes del anochecer. Después del anochecer, las patrullas enemigas aumentan y será demasiado peligroso para ti. Okura y su equipo intercambiaron miradas rápidas. Esta misión era mucho más importante que una patrulla estándar. El contenido del pergamino podía contener órdenes importantes. No podían fallar. Y recuerda, continuó el Jonin, bajo ninguna circunstancia debes hablar de lo que llevas. Oficialmente, estás de patrulla, cerca de territorio enemigo. Si algo sale mal, niégalo todo. ¿Entendido? Entendido, respondió Okura con voz resuelta. El trío salió de la tienda y regresó a la suya, agobiados por el peso de la misión. El campamento se sentía más opresivo ahora. Cada sombra, una amenaza potencial, cada susurro, una advertencia. Su tienda era más grande que la mayoría, un pequeño consuelo en medio de la tensión constante de la guerra. Okura había hecho todo lo posible para que se sintiera como en casa, con decoraciones sencillas y un pequeño lugar para que todos durmieran. Pero incluso en la seguridad de su tienda, la realidad de la guerra se cernía sobre ellos. Está bien, dijo Okura al entrar. Descansaremos un poco, comeremos y dormiremos. Mañana saldremos al amanecer. Zato se dejó caer en su saco de dormir. Ojalá pudiéramos completar una misión sin preguntarnos si volveremos. Iwame rió suavemente. Volveremos. Tenemos que hacerlo. Somos los únicos que podemos hacerlo. Okura asintió, aunque ya tenía la mente puesta en la misión que le aguardaba. No podía permitirse bajar la guardia. Ni ahora ni nunca. A medida que avanzaba la noche, los sonidos del campamento exterior se desvanecían. El mañana traería sus desafíos, y las sombras de la guerra seguirían persiguiéndolos. Pero por ahora, tenían un breve momento de paz. La guerra no había terminado. Ni de lejos. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 48. Misión antes del amanecer. Los primeros rayos de la mañana aún no habían atravesado el dosel, pero el interior de la tienda ya estaba en movimiento. Okura estaba despierta. Envuelta en su capa shinobi, la kunoichi se agachó junto a sus dos compañeras. Suspiró, frustrada pero decidida. Vamos, ustedes dos, no tenemos tiempo para esto, murmuró en voz baja. Ella empujó primero a Iwame, luego a Zato, ambos todavía envueltos en sus esteras para dormir como osos perezosos en hibernación. Iwame, Zato, despierten. Salimos en 15 minutos. Prepárense. Sin excusas. Su tono era cortante, autoritario, pero con cierta preocupación. Iwame refunfuñó.
Solo 5 minutos más, Zato murmuró algo incomprensible, su voz pesada por el sueño. Okura entrecerró los ojos. Pueden dormir cuando no estemos llevando un paquete prioritario por territorio enemigo. Se puso de pie, ajustándose la diadema a la frente. Esta misión es lo primero. Con gemidos soñolientos, ambos genin comenzaron a despertar. En cuestión de minutos, empacaron lo esencial. Kunais, shurikens, píldoras de raciones y suministros básicos de primeros auxilios. La tensión de la misión disipó rápidamente la niebla matutina. Salieron de la tienda y atravesaron el silencioso puesto de avanzada temporal de Iwagakure. La niebla flotaba en el aire, aferrándose al suelo. Pocos shinobi estaban despiertos tan temprano, aunque varios guardias asintieron al pasar el trío. El aire estaba cargado de expectación. La base terminaba abruptamente donde comenzaba el bosque. Vasto, profundo y envuelto en misterio. Sin mediar palabra, el equipo se adentró en los árboles, moviéndose a un ritmo perfecto. El denso follaje filtraba la poca luz, proyectando sombras inquietantes sobre las ramas cubiertas de musgo. Las aves se dispersaron al pasar, una mezcla de movimiento y chakra. Empezó a llover. Al principio fue ligero, luego constante. Las gotas repiqueteaban sobre las hojas y los mantos. El bosque se convirtió en una sinfonía de crujidos lejanos, ramas mojadas y el susurro omnipresente de la guerra. Por supuesto que tenía que llover, murmuró Zato, ajustándose la capucha de su capa. Iwame soltó una risita. El mal tiempo es solo la guinda del pastel. Pero la lluvia era la menor de sus preocupaciones. A medida que avanzaban, los árboles se hacían más frondosos y viejos, como si no hubieran sido tocados por el hombre. Las enredaderas colgaban como hilos del cielo, y hongos brillantes latían débilmente bajo la corteza. A lo lejos, un viento aullante se movía por el bosque como un fantasma. Manténganse alerta, ordenó Okura. Este bosque es antiguo y está lleno de ojos. Finalmente llegaron a un río angosto cuyas aguas se agitaban violentamente. Okura indicó que pararan. No podemos cruzar por aquí. Busquen un punto menos profundo. Después de unos minutos de exploración, encontraron un lugar donde el agua era lo suficientemente baja para caminar, aunque la corriente seguía siendo traicionera. Cruza con cuidado. Un resbalón y te irás río abajo. Uno a uno, cruzaron, empapados hasta las rodillas. A pesar de la incomodidad, siguieron adelante, saltando de árbol en árbol. Tras casi media hora de viaje rápido, se detuvieron en la cima de una rama gruesa. Okura desplegó un mapa y las gotas mancharon ligeramente la tinta. Estamos cerca, dijo. El punto de encuentro está justo adelante, en una llanura abierta en el bosque. No me gusta esto, murmuró Zato. Todo esto me parece raro. Debería haberme quedado en la cama, gimió Iwame. Okura sonrió levemente. Ya es demasiado tarde. Bajaron de los árboles y avanzaron a pie. El denso bosque se fue aclarando poco a poco hasta abrirse paso en un pequeño claro herboso. La niebla se arremolinaba a ras de suelo. Los tres se acercaron con cautela. No hay nadie aquí, dijo Zato, con la mano en su bolsa de kunai. Entonces, sin previo aviso, una figura emergió del bosque. Encapuchada. Enmascarada. ¿Tienes el paquete?, preguntó el hombre con voz apagada y baja. Okura asintió. Lo hacemos. Entrégalo. Ella dio un paso adelante, vigilando de cerca sus manos, y le entregó el pequeño pergamino envuelto en lino sellado con cera. El hombre enmascarado les entregó otro objeto, más pequeño y bien envuelto. Entrega esto a quien te encomendó la misión, dijo. Sin decir otra palabra, desapareció entre los árboles. El silencio regresó. El aire se sentía más pesado ahora. Vámonos, ordenó Okura. Ya terminamos aquí. La amenaza oculta al desandar su camino a través del bosque empapado por la lluvia, el equipo permaneció alerta. El silencio era antinatural ahora, como si algo los estuviera observando. Llegaron al mismo río. La corriente se había vuelto más fuerte. Cruza con cuidado otra vez, dijo Okura. Mientras se preparaban para entrar, shhh. Un kunai cortó el aire, apuntando directamente al pecho de Okura. Ella levantó su espada justo a tiempo, clan. Nos están atacando. Gritó, saltando hacia atrás. 3 ninjas de hoja surgieron de los árboles, con movimientos rápidos y practicados, jóvenes, pero entrenados. Zato ya estaba haciendo señas con las manos. Suiton. Onda de agua. Gritó, lanzando una oleada de agua hacia los enemigos. Okura usó la cubierta para crear un clon de la tierra, duplicando su presencia instantáneamente.
Los shinobi de hoja se dispersaron, evitando la ola. Las espadas chocaron. El bosque se iluminó con destellos de acero, jutsus y chispas de chakra. El clon de Okura se enfrentó a un ninja enemigo, lo que dio a Zato e Iwame una ventaja numérica. A pesar de la inferioridad numérica, la coordinación del equipo igual les dio la ventaja. El enemigo empezó a flaquear. Después de unos minutos más tensos, el equipo de Konoha se retiró al bosque, desapareciendo como uno. Todos permanecieron en silencio, respirando con dificultad. ¿Estás bien?, preguntó Okura. Sí, respondió Iwame, sacándose el barro del hombro. Yo también, dijo Zato. Estuvo cerca. Pero Okura no estaba sonriendo. Bajó la mirada hacia su capa. Un shuriken la había cortado, y debajo, el paquete estaba ligeramente expuesto. Espera, dijo ella, frunciendo el ceño. Lo desenvolvió con cuidado. Lo de dentro no era lo que esperaban. Dinero. Y un trozo de papel doblado. ¿Qué es esto?, murmuró Okura. ¿Se supone que eso debería estar ahí?, preguntó Zato. Ni una posibilidad, dijo Iwame rotundamente. Okura miró el paquete. Esto no forma parte de la misión. Es algo completamente distinto. ¿Qué significa eso?, preguntó Zato. Nada bueno, respondió ella. ¿Más problemas?, adivinó Iwame. Sin duda, más problemas. El tono de Okura era seco. Los miró a ambos. Pero por ahora, volvamos a la base. No digan nada. Ya veremos qué hacer tras los muros. La lluvia seguía cayendo. Y detrás de ellos, a la sombra de los árboles, algo más estaba observando. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 49. Susurros en la piedra. Tras muchos días de agotador viaje, el equipo Okura finalmente emergió del denso y peligroso bosque que custodiaba la frontera de Iwagakure como un animal dormido. El viaje había puesto a prueba su resistencia, pero ahora la silueta del puesto de avanzada de Iwa se erguía firme ante ellos, envuelta en las sombras del crepúsculo. Era el lugar al que se les había asignado regresar, y el lugar donde comenzaron sus silenciosas sospechas. El cielo ya oscurecía mientras el trío avanzaba con determinación hacia el centro del puesto de avanzada. Okura, la líder tranquila y concentrada del equipo, echó un vistazo rápido al pequeño paquete envuelto que guardaba en su bolsa. Comprobó que estuviera intacto. Fuera lo que fuese, era importante y peligroso. Está bien, vámonos, dijo Okura en voz baja a sus dos compañeros de equipo, Iwame y Zato. Mientras caminaban por los estrechos senderos entre las tiendas y los muros de piedra, un escalofrío inquietante les recorrió la espalda. No por el aire frío de la montaña, sino por la forma en que otros shinobi los miraban. Era como si, de alguna manera, los estuvieran observando, como si no pertenecieran a ese lugar. Quizás eran solo los nervios. O quizás porque habían visto algo que no debían presenciar. Al llegar a la tienda de mando, Okura se paró firmemente frente a ella y gritó. Líder de unidad, hemos completado nuestra misión. Siguió una pausa. La luz parpadeante de una linterna dentro de la tienda proyectaba suaves sombras contra la lancia. Un instante después, la solapa se abrió con un crujido y un hombre alto salió. El jonin a cargo del puesto de avanzada su superior permanecía de pie con aire perezoso, aunque sus ojos brillaban con astucia. ¿Equipo Okura?, murmuró, sorprendido. No los esperaba hoy. Pensé que tardaríamos al menos un día más. Viajamos rápido, respondió Okura con calma, procurando mantener una expresión neutral. Espero que hayan sido cautelosos durante el proceso, dijo el jonin con voz empalagosa y suave, aunque la calidez de sus palabras parecía falsa. Sería una pena que algo le pasara a un equipo tan joven. Okura entrecerró los ojos levemente. Fuimos prudentes. Lo logramos. El hombre con el que nos pidieron reunirnos nos dio algo para entregar, agregó con voz tranquila pero firme. ¿Ah? El jonin arqueó una ceja. ¿Dijo algo más al respecto? Solo dijo que te lo diera. Okura sonrió, aunque era tan falsa como la que recibió. Ella sacó el paquete y se lo entregó. El jonin extendió el brazo y tomó el paquete sin dudarlo. Lo guardó en su bolsillo con la facilidad que le daba la práctica. Gracias por completar la misión tan rápido, dijo, dándose la vuelta. Sin decir otra palabra, desapareció de nuevo en su tienda. En cuanto desapareció de la vista, la máscara de calma de Okura se desvaneció por un instante. No sospecha nada, susurró. El equipo se dio la vuelta y regresó a su tienda, con la tensión pesada en el aire. Habían visto demasiado. Lo que debería haber sido una misión rutinaria había revelado algo más siniestro.
Algo sobre ese paquete, sobre el hombre que habían conocido, sobre este Jonin. Una vez dentro de su tienda, se reunieron alrededor de la pequeña mesa de madera del centro. Una linterna brillaba tenuemente sobre ellos, proyectando largas sombras sobre sus rostros. Necesitamos un plan, dijo Okura. Zato se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Entonces, ¿qué hacemos? La situación es peligrosa, murmuró Iwame. No podemos denunciar a un Jonin por comportamiento sospechoso. No sin pruebas. Y sobre todo si se trata de dinero o secretos. Probablemente sea información que está vendiendo, dijo Okura con seriedad. Pero no tenemos nada sólido que lo demuestre. ¿Y si lo denunciamos de todas formas? Sugirió Zato. Quizás el comandante abra una investigación. Okura negó con la cabeza. Si no lleva a nada, nos saldrá el tiro por la culata. Nos acusarán de difamar a un superior. ¿Y luego qué? Preguntó Iwame con un tono de frustración en la voz. No podemos quedarnos aquí sentados. Necesitamos a alguien con autoridad. Alguien que nos escuche, dijo Okura, pensando en voz alta. Alguien en quien podamos confiar. Los ojos de Zato se iluminaron. Oye, ¿alguno de tus padres ocupa un puesto importante en Iwa? Okura e Iwame se giraron y lo miraron como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Cierto. Una pregunta tonta, murmuró Zato, rascándose la nuca. Pero quizá tenga una idea. Aunque es un poco loca. Dilo, ordenó Okura. Cuando el Tsuchikage nos seleccionó para los exámenes Chunin, comenzó Zato, ¿recuerdan cómo nos dio personalmente a cada uno un pergamino con una técnica especial? Incluso nos habló. Quizás, solo quizás, podríamos contactarlo. ¿Qué? ¿Estás loco? Casi gritó Okura. No es un simple Jonin o comandante. Es el Tsuchikage, el líder de toda nuestra aldea. ¿Y crees que podemos simplemente enviarle un mensaje diciendo que uno de los suyos es un traidor? ¿Tienes una idea mejor? Respondió Zato. Iwame se recostó con los brazos cruzados. La verdad, es una posibilidad remota, pero es todo lo que tenemos. Okura exhaló lentamente. Bien. ¿Pero cómo le haríamos llegar un mensaje? Bueno, dijo Iwame con cautela, tenemos palomas mensajeras en el puesto de avanzada. Conozco a un Chunin que las maneja. Si le preguntamos, quizás nos ayude. ¿Estaría de acuerdo? Preguntó Okura. Ni idea. Pero tenemos que intentarlo, respondió Iwame. Zato asintió. Lo haremos esta noche. Así nos ahorramos el tener que ser vistos. Al caer la medianoche sobre el puesto de avanzada, los tres jóvenes shinobi salieron de su tienda al amparo de la oscuridad. La luna colgaba sobre ellos como un ojo vigilante. Iwame los guió a través de las silenciosas filas de tiendas hasta que se detuvieron frente a una pequeña. PSSST, oye. Despierta. Susurró, golpeando la tienda. Una voz soñolienta gimió desde dentro. Uf, Iwame. ¿Qué demonios quieres? Un joven Chunin con cabello desordenado y bolsas bajo los ojos asomó la cabeza. Necesitamos tu ayuda. Es importante para la seguridad de Iwagakure, susurró Iwame. El Chunin parpadeó lentamente, medio dormido. Bueno, ¿qué quieres? Necesitamos que envíes un mensaje. Por Paloma, dijo Iwame. ¿Eso es todo? Bien. ¿Para quién es? El Tsuchikage, dijo Iwame con cuidado. El Chunin se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Sabes qué? Ni siquiera quiero saberlo. Parece que hay problemas. Entonces sí, ¿lo harás? Preguntó Iwame. Sí, sí. Pero no le prometo que le llegue directamente. El mensaje tiene que pasar primero por su equipo. Podría filtrarse. Lo alcanzará, dijo Iwame con firmeza. Tiene que hacerlo. Está bien. Dame el mensaje. Lo enviaré mañana por la mañana. Con eso, el equipo Okura entregó su pergamino sellado y regresaron silenciosamente a su tienda, con el corazón latiendo con fuerza pero su determinación más fuerte que nunca. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 50. Sobre la piedra. La tercera gran guerra ninja continuaba con furia, consumiendo el mundo shinobi en sangre e incertidumbre. Cada aldea había sufrido grandes pérdidas, y el fin del conflicto aún parecía lejano. El número de muertos aumentaba, las alianzas cambiaban y la traición susurraba en el viento como un fantasma gélido. Para Iwagakure, la aldea oculta de la piedra, la carga no había sido tan pesada como para otros, al menos, no todavía. La mayoría de las batallas de Iwa se reducían a escaramuzas con Konoha y Kumo. Las hostilidades con Sunagakure, curiosamente, habían comenzado a disminuir. Aún así, la guerra era la guerra, y ningún bando salía ileso.
En el corazón de Iwagakure se sentaba Arano, el segundo Tsuchikage. El título conllevaba un poder inigualable y, con él, un peso aplastante. Día tras día, la montaña de responsabilidades parecía crecer. Informes de guerra, listas de bajas, estrategias militares y gestión civil. Si no estaba revisando el número de muertos, estaba sellando aprobaciones, gestionando asuntos internos o asistiendo a interminables reuniones, cada una exigiéndole más tiempo que la anterior. Hoy no fue la excepción. El cielo sobre Iwa estaba gris con nubes de tormenta, como si el cielo mismo estuviera de luto. Dentro de la oficina del Tsuchikage, Arano permanecía sentado en silencio, hojeando informes con mirada fija. Un informe le llamó la atención. Era una lista. 54 nombres. Cada nombre iba seguido de una sola palabra, grabada con tinta fría. Fallecido. No dijo nada. Su expresión era estoica, tallada en piedra como las montañas que rodeaban la aldea. Pero incluso alguien como Arano severo, calculador e imperturbable sintió el silencioso lamento de esos nombres. El deber de duelo se había vuelto rutinario, pero no por ello menos amargo. Nunca se permitió ponerse sentimental, pero en el fondo, incluso él deseaba no tener que leer tantos nombres, tantos ninjas caídos. Toc. 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 Entra, dijo. La puerta se abrió con un crujido. Entró una joven, de porte elegante y profesional, pero a la vez cálido. Era Nai, su leal secretaria y una de las pocas personas que se atrevía a hablar con naturalidad en su presencia. Tsuchikage, ¿puedo entrar?, preguntó cortésmente, aunque ya estaba a mitad de camino dentro. ¿Ya estás dentro?, Nai respondió Arano dejando el periódico. Ella sonrió y se acercó a su escritorio con una carpeta en la mano. Aquí tienes tu horario de hoy. Ah, sí, suspiró, pasándose una mano por el pelo castaño. A ver si lo adivino. ¿Otro funeral? Te juro que empiezo a creer que me estoy convirtiendo en un invitado habitual. Intentó bromear, pero su voz carecía de humor. Era seca y cansada. Nai fingió reírse levemente. Hoy no. Tienes una reunión estratégica con el Consejo de Iwa. Tú la convocaste, ¿recuerdas? Claro que lo recuerdo, dijo Arano con suavidad, sonriendo levemente. Su voz fue lo suficientemente convincente como para que Nai creyera que sí. En realidad, la reunión se había programado hacía más de un mes y se había pospuesto 2 veces debido al caos de la guerra. Con tantos asuntos que exigían su atención, recordar una reunión era el menor de sus problemas. Nai colocó un grueso expediente sobre su escritorio. Todo lo que necesitas está dentro. Te dejaré prepararte. No te agotes, Tsuchikage. Eres la persona más importante de esta aldea. Cuídate. Él asintió. Gracias por preocuparte. Pero estoy bien. He pasado por cosas peores. Las horas pasaron rápido. El papeleo se convirtió en números y firmas. Para cuando Arano volvió a levantar la vista, el cielo exterior se había oscurecido con el tono rojizo del atardecer. Toc. 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 Ingresar. Nai regresó, pero esta vez se hizo a un lado para dejar entrar a 4 figuras en la habitación. Cada una era una shinobi experimentada. Estaba Onoki, el consejero de mayor confianza de Arano y un veterano poderoso. An, el gigante silencioso con una fuerza bruta inigualable. Azora, una kunoichi de mente aguda. Y, por último, Sori, comandante de la división Anbu de Iwa, cuyos movimientos silenciosos eran tan letales como su máscara vacía. Arano les hizo un gesto para que se sentaran. Cuando todos estuvieron acomodados, comenzó con voz firme. La guerra nos ha dejado al límite, pero esta reunión debe tener prioridad. El destino de Iwagakure, y posiblemente de toda esta guerra, depende de lo que decidamos hoy. Quiero hablar sobre el futuro de este conflicto, y cómo vamos a ganarlo. Onoki fue el primero en hablar. Con la destrucción del clan Uzumaki, la defensa de Konoha se ha debilitado considerablemente. Tanto Kiri como Kumo están aprovechando esa vulnerabilidad. Según nuestra última información, la situación de Konoha se vuelve cada día más desesperada. An se inclinó hacia adelante. Acabo de regresar del país de las aves. Tengo confirmación. Tsunagakure está interesada en la propuesta que enviamos. Sori y Azora parecían confundidos, mirándose el uno al otro antes de girarse hacia Arano. El Tsuchikage asintió, comprendiendo su pregunta tácita. Envía a An como enviado al país de las aves para reunirse con un alto comandante de Suna. En esa reunión, entregó una carta, una propuesta de paz entre Iwa y Suna. A cambio, los animamos a redirigir sus fuerzas contra Konoha. Azora arqueó una ceja.
¿Y crees que aceptarán? Creo que las probabilidades son altas, dijo Arano con seguridad. Suna no ha logrado ningún progreso significativo contra nosotros. Sus bajas son mayores que las nuestras, y la moral está por los suelos. Si esto continúa, corren el riesgo de perderlo todo. La paz con nosotros significa sobrevivir y la oportunidad de atacar a un enemigo debilitado. Onoki se cruzó de brazos. ¿Y qué pasa si Konoha sobrevive? Sori respondió esta vez en voz baja. Podrían sobrevivir, pero a duras penas. Tendrían que dispersar sus fuerzas peligrosamente. Sus líneas se debilitarían. Sus muertos se multiplicarían. Exactamente, dijo Arano. Mientras sangran, esperamos. Conservamos nuestras fuerzas. Y cuando se agotan, atacamos. Un golpe decisivo con mínimas pérdidas de nuestra parte. Un plan sólido, admitió Onoki. ¿Pero qué hay de Suna y Kumo? Siguen siendo nuestros enemigos. Ya he decidido nuestro enfoque, dijo Arano. An, tú liderarás nuestras fuerzas en el frente de Suna. No avances. Solo defiende la frontera. Defiéndete y observa. No queremos enemistarnos con ellos, todavía. An asintió en silencio. Onoki, Sori, quédense aquí. Los necesito a ambos en la aldea para mantener la estabilidad y preparar nuestros próximos movimientos. Se volvió hacia Azora. Comandarás nuestras fuerzas orientales. Tu objetivo. Debilitar las unidades de sabotaje de Kumo. Han estado atacando nuestra infraestructura. Deténlas antes de que se preparen para una invasión a gran escala. Los cuatro asintieron. Se habían dado órdenes. Se habían aclarado las estrategias. La reunión había cumplido su propósito. Arano permaneció de pie, con la sombra de la montaña grabada en su rostro. Ahora vete. El futuro de Iwa está en nuestras manos. Y con eso, el consejo se dispersó, cada uno regresando al mundo devastado por la guerra con un nuevo propósito, dejando al Tsuchikage una vez más solo con sus pensamientos, el silencioso zumbido de la lluvia comenzando a golpear contra las ventanas de piedra de su torre. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 51. El sueño que ardía más intensamente. Azora no era lo que muchos llamarían un prodigio, al menos a primera vista. No nació en un clan prestigioso ni heredó un linaje legendario. Sus padres eran Chunin. Shinobi confiables, sí, pero no famosos ni temidos, y ciertamente no tan poderosos como los grandes clanes. Y, sin embargo, desde pequeña, Azora albergó un sueño mucho más grande que sus orígenes. Quería convertirse en la kunoichi más fuerte del mundo. A pesar de no tener acceso a técnicas secretas transmitidas de generación en generación, Azora nunca se rindió. Sus padres la entrenaron con todo lo que sabían, pero para cuando apenas tenía 8 años, ya había superado sus enseñanzas. No podían ofrecerle más que lo básico, pero el ansia de poder de Azora era inagotable. Su mente era aguda, su voluntad como acero templado. Con tan solo 7 años, Azora se convirtió en genin, una hazaña poco común incluso entre los clanes. A los 11, alcanzó el rango de Chunin. Esto conmocionó a muchos en la aldea de Iwagakure. Una chica sin clan, sin keke y genkai y sin influencia política había ascendido tan alto, tan rápido. Empezaron a correr rumores. Podría ser un genio y... Pero para Azora, todavía no fue suficiente. Se esforzó más, sumergiéndose en el estudio de las técnicas de liberación de agua. Entrenó hasta que su control de chakra fue tan preciso que podía cortar roca sólida con un solo chorro de agua. Su jutsu se volvió letal, mortal incluso para los Chunin de élite. Y cuando cumplió 16 años, se posicionó con autoridad ante el Tsuchikage y fue ascendida oficialmente a Chunin. Pero eso tampoco la satisfizo. Azora se negaba a ser una Chunin cualquiera. Quería más. No gloria, sino fuerza, maestría. Una tarde, mientras caminaba hacia uno de los muchos campos de entrenamiento dispersos por el accidentado terreno de Iwagakure, sus ojos captaron algo extraordinario. Un joven, quizás un año mayor que ella, estaba solo en el campo. Su forma de moverse, la forma en que el chakra latía a su alrededor, era como observar una fuerza de la naturaleza. Entonces, en un instante, desató una técnica explosiva que destrozó el aire. Hinton, liberación de polvo, Azora se quedó sin aliento. Solo un puñado de shinobi en todo el mundo podían ejercer ese poder. Quienquiera que fuese, no solo era fuerte, sino excepcional. Azora, con curiosidad, se acercó a él. «Oye», dijo. Fue increíble. El joven se giró. Su mirada era penetrante y serena, pero no hostil. «Me llamo Arano», dijo simplemente. Hablaron. Y poco después, entrenaron juntos.
Azora se dio cuenta rápidamente de la diferencia entre ellos. Arano era más rápido, más inteligente, más fuerte. Sus técnicas eran vastas y aterradoras. No podía igualarlo, ni de cerca. Pero en lugar de sentirse derrotada, se sintió aliviada. Inspirada. Por fin había encontrado a alguien más fuerte. Una meta. Una rival. Quizás incluso algo más. Sus padres estaban inmensamente orgullosos. Su hija se había convertido en Chunin a los 16 años, algo que solo las leyendas solían hacer. Pero la paz duró poco. Estalló la Segunda Gran Guerra Ninja. La sangre cubrió las tierras y los shinobi cayeron en masa. Azora fue puesta al mando de una célula de 3 hombres. Ella y 2 Chunin bajo su mando. Sus misiones eran peligrosas. Espionaje, asesinato y patrullaje fronterizo. Los meses se convirtieron en años. La guerra se agudizó como una tormenta sin fin. Luego vino la emboscada. Su equipo cayó en una trampa. Kuna y enemigos llovían por todos lados. Sus compañeros lucharon con valentía, pero fueron abatidos. Azora sobrevivió, a duras penas, con heridas leves. Cargaba con la culpa como una cicatriz grabada en el alma. Recibieron órdenes del Tsuchikage. Retirarse a la frontera, prepararse para defenderse del avance de Konoha. La hoja había enviado a sus más fuertes. Los propios Sannin estaban en primera línea. Pero incluso las leyendas pueden fallar. La noticia corrió como la pólvora por el campo de batalla. An y Arano, el dúo más poderoso de Iwa, habían derrotado a los Sannin en un feroz enfrentamiento. Aunque la guerra no trajo la victoria a Iwagakure, se mantuvieron firmes. Al final, no perdieron nada. Y la guerra terminó. Azora regresó a casa, finalmente pudiendo respirar de nuevo el aire de paz. Pero la paz duró poco. La noticia llegó a la aldea. El Tsuchikage había muerto. Sus padres lloraron profundamente. Azora, sin embargo, guardó silencio. Respetaba al hombre, pero la muerte se había vuelto demasiado común. Aún así, sentía el cambio en el aire. Se avecinaba un cambio. Una semana después, se hizo un anuncio público. El nuevo Tsuchikage se revelaría en la plaza principal, cerca de su residencia. Azora asistió, de pie entre la multitud, con los brazos cruzados. La curiosidad la atraía como una brisa. Entonces ella lo vio. La capa blanca. El sombrero. El símbolo del Kage. Era Arano. Por supuesto que sí. Probablemente era el Chunin más poderoso de toda la aldea. En cuanto a fuerza, nadie se le acercaba. Aún así, Azora se preguntaba. ¿Tendría la sabiduría para liderar? ¿La paciencia? Pasó el día y un mensajero le trajo nuevas órdenes. Había sido seleccionada para el Enbu. Su corazón latía con fuerza. La élite de la élite. Sombras que se movían bajo la voluntad del Tsuchikage. Su fuerza finalmente había sido reconocida. Fue convocada a la residencia del Tsuchikage esa noche. Allí, en los oscuros pasillos del poder, se reencontró con Arano. Junto a él estaban An y Yusu, el mismo equipo que había puesto fin a la guerra. La recibieron. Ahora estaba entre gigantes. Y, sin embargo, en lo más profundo de ella, aún ardía un fuego. Quizás algún día, pensó, quizás pueda llegar aún más alto. Negó con la cabeza, apartando el pensamiento como si fuera polvo. Ah, los recuerdos, susurró para sí misma. Parece que todo fue ayer. Una voz interrumpió sus pensamientos. Azora, hemos llegado a la base este, dijo Yusu, su compañera Anbu. Los ojos de Azora se entrecerraron y el viejo fuego regresó. Bien, respondió con serena determinación. Tenemos mucho trabajo por hacer. Empecemos.